El Estadio Acuático Olímpico de París estaba en un silencio tenso cuando Valeria Montes entró en la zona de competencia. 15.000 personas llenaban las gradas. Cámaras de 150 países transmitían en vivo. Los mejores nadadores del mundo estaban allí para las eliminatorias de los 400 metros libres femenino. Pero todos los ojos estaban fijos en Valeria. Ella tenía 24 años. Cuerpo esculpido por una década de entrenamiento implacable. Cabello negro recogido en un moño apretado. Usaba el traje de baño de la selección mexicana, verde, blanco y rojo que brillaban bajo las potentes luces del estadio, y usaba lentes oscuros, dentro de un estadio acuático, minutos antes de una competencia olímpica. El murmullo comenzó de inmediato. Periodistas cuchicheaban entre sí, comentaristas especulaban en vivo, competidoras de otros países miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. En la cabina de transmisión mexicana, el narrador deportivo Carlos Rivera intentaba mantener el profesionalismo, pero su voz temblaba ligeramente. Y allí está Valeria Montes, representando a México en los 400 metros libres. Mucha polémica alrededor de ella en estos Juegos Olímpicos. Su conarrador, la exnadadora olímpica Ana Cristina López, lo interrumpió. Polémica es un eufemismo, Carlos. Lo que estamos viendo es posiblemente la mayor controversia en la historia de la natación olímpica. La cámara hizo zoom en el rostro de Valeria. Incluso a través de los lentes oscuros, era posible ver la tensión en su mandíbula, la determinación en su postura. En la primera fila de las gradas, sentado detrás de la plataforma de salida número 4 donde Valeria competiría, estaba su entrenador, Santiago Rojas. Tenía 42 años, exnadador olímpico él mismo, cabello entrecano en las sienes, y aquella expresión que solo décadas de deporte de alto rendimiento pueden crear. Una mezcla de esperanza desesperada y miedo paralizante. A su lado estaba Mariana Montes, madre de Valeria, 53 años, manos entrelazadas tan fuerte que las articulaciones estaban blancas, lágrimas ya recorriendo su rostro incluso antes de que la prueba comenzara. Y había alguien más. Un hombre joven, quizás de 26 años, sentado 3 asientos a la derecha de Santiago. Él no lloraba. Solo miraba a Valeria con una intensidad que rayaba en lo físico, como si la fuerza de voluntad pudiera ayudarla a nadar más rápido. Su nombre era Diego Hidalgo, y él era la razón por la que Valeria estaba allí. La jueza principal de la prueba, una mujer francesa severa llamada Dominique Leclerc, se acercó a Valeria con expresión preocupada. Habló en inglés, su voz baja pero audible por los micrófonos ambientales. Señorita Montes, necesito confirmar algo antes de permitirle competir. Los reglamentos son claros sobre los equipos. Valeria la interrumpió, su voz saliendo firme en inglés impecable. Mis lentes oscuros no son equipo competitivo. Son una necesidad médica. Tengo la documentación aprobada por el Comité Olímpico Internacional. Dominique dudó. Sí, vi la documentación. Pero necesito entender, ¿va a nadar usando esas gafas? No son hidrodinámicas. Añadirán una resistencia significativa. Lo sé, respondió Valeria simplemente. Pero entonces, ¿por qué? Comenzó Dominique. Porque sin ellos no puedo ver absolutamente nada. Con ellos puedo ver bultos, sombras, luz. Lo suficiente para saber dónde estoy en la alberca. Sin ellos, nadaría completamente a ciegas. El silencio que siguió fue denso. Dominique miró a los otros jueces, luego de vuelta a Valeria. Señorita Montes, dijo cuidadosamente. Su diagnóstico oficial, retinosis pigmentaria, respondió Valeria. Y ahora su voz estaba siendo captada por los micrófonos principales, transmitida a millones. Enfermedad degenerativa de la retina, progresiva, irreversible. Comencé a perder la visión a los 15 años. Ahora, a los 24, soy legalmente ciega. El estadio estalló en murmullos. Las cámaras corrían para capturar reacciones. La cabina de transmisión mexicana quedó momentáneamente en silencio absoluto antes de que Carlos encontrara palabras. Señoras y señores, creo que estamos escuchando por primera vez, oficialmente, la confirmación de que Valeria Montes está compitiendo en las Olimpiadas siendo legalmente ciega. Ana Cristina López, la exnadadora, tenía lágrimas en los ojos. Esto es extraordinario. La natación de alto rendimiento depende crucialmente de la visión. Para los virajes, para medir la distancia hasta la pared, para mantener la línea recta en el carril. Hacer esto siendo ciega es imposible, completó Carlos. Debería ser imposible. Dominique revisaba frenéticamente papeles en su tablero. Técnicamente, Valeria tenía toda la documentación necesaria. El Comité Olímpico había aprobado su participación.
No había una regla explícita contra competir con discapacidad visual, siempre que la atleta no usara equipo que le diera una ventaja injusta. Y unas gafas oscuras no hidrodinámicas ciertamente no daban ventaja. Al contrario. Está bien, dijo Dominique finalmente. Está autorizada a competir. Pero, ¿entiende que no podemos hacer adaptaciones especiales? Sin señales extras. Sin ayuda de orientación más allá del toque en la espalda regulado para los virajes? Entiendo, respondió Valeria. No estoy pidiendo adaptaciones. Solo estoy pidiendo la oportunidad de competir. Las otras 7 nadadoras en los carriles adyacentes observaban ese intercambio con reacciones variadas. Algunas parecían genuinamente impresionadas. Otras visiblemente escépticas. Una, la estadounidense Jennifer Walsh, actual campeona mundial, puso los ojos en blanco de una forma que las cámaras captaron perfectamente. Valeria caminó hasta su plataforma de salida. Cada paso era medido, calculado. Santiago le había dicho 1000 veces: cuenta los pasos. Siempre los mismos pasos. Crea patrones que tu cuerpo conozca incluso cuando tus ojos fallen. Subió a la plataforma. Las luces del estadio se reflejaban en el agua de la alberca, creando patrones de brillo que incluso ella, con visión mínima, podía percibir vagamente. Pero lo que no podía ver eran las líneas de los carriles. No podía ver la pared de la alberca a 50 metros al frente. No podía ver los marcadores en el fondo de la alberca que las nadadoras normales usan para orientarse. Todo lo que podía ver eran sombras, luz y oscuridad. Y aún eso, apenas. El juez de salida levantó el pito electrónico. Nadadoras, a sus marcas. Valeria asumió la posición, dedos de los pies agarrando el borde de la plataforma, cuerpo inclinado hacia adelante, músculos tensos como resortes a punto de dispararse. Preparadas. El silencio en el estadio era absoluto. 15.000 personas conteniendo la respiración colectivamente. Y entonces la señal. Beep. 8 cuerpos se sumergieron simultáneamente. El agua explotó en espuma blanca conforme entraban. Valeria sintió el impacto familiar del agua. Temperatura perfecta. Exactamente 27 grados Celsius como exige la reglamentación. Lo sabía no porque vio un termómetro, sino porque su cuerpo lo conocía. Años de entrenamiento habían creado una memoria muscular tan profunda que no necesitaba ojos. Ejecutó la salida submarina, piernas golpeando en movimiento de delfín, cuerpo ondulando. Contó mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5 metros, 10 metros, 15 metros. A los 15 metros, el reglamento obligaba a que emergiera. Rompió la superficie y comenzó el crawl. Brazos girando en un ritmo que había practicado 1.000.000 de veces. Respiración de 3 tiempos. Brazada, 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 respira. Brazada, 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 respira. Pero había un problema. Sin una visión clara de la línea negra en el fondo de la alberca que las nadadoras usan para mantener la dirección, Valeria se estaba desviando. No mucho, pero visiblemente. Su trayectoria no era perfectamente recta. Santiago veía desde las gradas, sus manos apretando tan fuerte las rodillas, que las uñas dejaban marcas. Vamos, Vale, susurraba. Tú sabes dónde estás. Tú sientes el agua. Mariana lloraba abiertamente ahora. Diego estaba inclinado tan hacia adelante que parecía a punto de saltar a la alberca. A los 25 metros, Valeria se ajustó. Sentía la diferencia en la turbulencia del agua. Cuando se acercaba demasiado a la cuerda que separaba los carriles, el agua tenía una textura diferente. Corrigió el rumbo ligeramente, pero esos microajustes costaban. Cada corrección era energía gastada. Energía que otras nadadoras no necesitaban gastar porque podían ver a dónde iban. 50 metros. Primer viraje. Este era el momento crítico. El viraje submarino era donde la velocidad se ganaba o perdía, y requería un timing perfecto. Saber exactamente cuándo comenzar la vuelta para no golpear la pared ni virar demasiado pronto. Las nadadoras normales veían la línea T en el fondo de la alberca que indicaba 5 metros hasta la pared. Valeria no veía nada. Contaba brazadas. En la alberca olímpica de 50 metros, necesitaba exactamente 42 brazadas para alcanzar la pared. 40, 41, 42. Tocó la pared con la mano extendida. Ejecutó la voltereta. Se impulsó con las piernas contra la pared. Fue perfecto. Técnicamente perfecto. La multitud rugió, porque eso era humanamente imposible. Hacer un viraje perfecto siendo ciega era como... No había comparación. Era algo que no debería ser posible. Carlos Rivera gritaba en la cabina. «Virada perfecta. Señoras y señores, Valeria Montes acaba de ejecutar una virada perfecta sin poder ver la pared». «¿Cómo es posible?». Ana respondía con la voz quebrada.
Años de entrenamiento, Carlos. Años de memorización exacta de cada brazada, cada conteo. Transformó su cuerpo en una computadora. Pero mire, está en quinto lugar. La falta de visión le está costando velocidad. Era cierto, Valeria estaba atrás. No terriblemente atrás, pero visiblemente. Jennifer Walsh, la estadounidense, lideraba por un cuerpo completo. Segunda alberca de 50 metros. 100 metros completados, 300 por ir. Los brazos de Valeria ardían. No de fatiga aún. Era muy pronto para eso. Sino de tensión. Estaba nadando demasiado tensa. Necesita relajarse, pensó. Pero ¿cómo relajarse cuando cada centímetro importa y no puedes ver a dónde vas? Oía vagamente a la multitud gritando, sonidos amortiguados por el agua en sus oídos y por la concentración absoluta. Pero sabía que estaban gritando, sabía que millones estaban viéndola, y sabía por qué. Porque 3 meses atrás, nadie en el mundo de la natación sabía que Valeria Montes se estaba quedando ciega. Lo había ocultado durante 9 años. Desde los 15 hasta los 24. Había escondido su discapacidad progresiva mientras competía en niveles cada vez más altos. Ganó medallas en Panamericanos. Rompió récords centroamericanos. Se clasificó para las Olimpiadas. Todo mientras su visión desaparecía gradualmente, y nadie lo sabía, ni su equipo, ni sus competidores, ni la federación. Hasta 3 meses atrás, cuando todo salió a la luz de la peor forma posible. Flashback. 3 meses antes. El Centro de Alto Rendimiento de la CONADE en la Ciudad de México estaba inusualmente silencioso para una tarde de viernes. Normalmente estaría lleno de atletas aprovechando las últimas horas antes del fin de semana, pero ese día, solo Valeria estaba en la alberca. Había pedido específicamente un horario privado para entrenar. Santiago estaba sentado al borde de la alberca con un cronómetro, observándola completar una serie de 200 metros. Anotaba los tiempos meticulosamente, como siempre lo hacía, pero estaba preocupado. Valeria había estado extraña últimas semanas, más reservada, más ansiosa, y sus tiempos estaban inconsistentes de formas que no tenían sentido. Un día nadaba como una campeona mundial. Al día siguiente, era como si hubiera olvidado la técnica básica. Completó otra serie y emergió en la borda cerca de él, jadeante. 2 minutos y 3 segundos, anunció Santiago. 3 segundos más lento que tu promedio. Vale, ¿qué está pasando? Valeria se quitó las gafas de natación. Sus ojos, castaños oscuros, siempre tan expresivos, parecían distantes. Estoy cansada, dijo simplemente. Tonterías, respondió Santiago, pero con gentileza. Te conozco desde que tenías 15 años. Sé cuándo estás cansada y sé cuándo estás mintiendo. Esto es mentira. Valeria permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, sin decir palabra, salió de la alberca y caminó hacia los vestidores. Santiago la siguió, su preocupación creciendo. Vale, espera, habla conmigo. ¿Qué sucede? Ella se detuvo, de espaldas a él. Sus hombros temblaban ligeramente. Santiago, dijo, su voz apenas audible. Necesito contarte algo. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. Él esperó, su corazón acelerándose con el presentimiento. Valeria se volvió, y él vio lágrimas recorriendo su rostro. Me estoy quedando ciega, susurró. En realidad, ya estoy casi completamente ciega. El mundo pareció detenerse. Santiago estaba seguro de que había oído mal. ¿Qué dijiste? Retinosis pigmentaria, explicó Valeria, con la voz quebrantada. Enfermedad degenerativa. Comencé a perder visión periférica a los 15 años. Pensé que era normal, solo cansancio, pero empeoró, gradualmente, año tras año. Se limpió las lágrimas brutalmente con el dorso de la mano. Fui a médicos en secreto. Me hice todos los exámenes. No hay cura, no hay tratamiento que retrase significativamente. Es progresiva, es irreversible. Y ahora solo puedo ver directamente al frente, y aún eso está borroso. Mi visión periférica es 0. Por la noche no veo nada. En ambientes oscuros, soy completamente ciega. Santiago estaba en shock. Procesar esas palabras parecía imposible. 9 años, finalmente pudo decir. ¿Has estado compitiendo en alto nivel durante 9 años sabiendo que te estás quedando ciega? No sabiendo, corrigió Valeria amargamente. Negándolo, ocultándolo, mintiéndole a todos, incluyéndome a mí misma. Santiago se sentó pesadamente en una banca. Su mente recorría años de entrenamiento, de competencias, de momentos extraños que ahora tenían sentido. Las veces que te golpeabas con la cuerda del carril, dijo lentamente. Las veces que tu viraje era perfecto, y otras veces terriblemente errado. La forma en que siempre pedías nadar en el carril 4, el del medio, donde la luz es mejor.
la forma en que memorizabas el número exacto de brazadas para cada distancia. Todo estrategias de compensación, confirmó Valeria, formas de ocultar lo que estaba sucediendo. Santiago la miró, realmente la miró, quizás por primera vez en meses, y vio las señales que había pasado por alto. La forma en que a veces inclinaba la cabeza de manera extraña, cómo sus manos palpaban el aire ligeramente al moverse por lugares desconocidos, cómo siempre usaba lentes oscuros en ambientes cerrados, diciendo que tenía sensibilidad a la luz. No era sensibilidad, era protección de los pocos hilos de visión que le quedaban. Vale, dijo gentilmente, ¿por qué no me lo contaste? Podríamos haberte ayudado. Podríamos haber adaptado los entrenamientos. ¿Y transformarme en un caso de caridad? Lo interrumpió, con una rabia súbita brillando. ¿Convertirme en la nadadora valiente con discapacidad? ¿Sacarme de la competencia seria porque no es seguro? ¿Obligarme a retirarme a los 24 años cuando aún soy lo suficientemente buena para competir? Santiago no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Si la federación lo hubiera sabido, probablemente la habrían impedido competir. Las Olimpiadas son en 3 meses, dijo Valeria, su voz más calmada ahora pero aún intensa. He trabajado toda mi vida para esto, y no voy a renunciar. No ahora, no cuando estoy tan cerca. Pero vale, voy a competir, lo interrumpió con una finalidad absoluta. Con o sin tu apoyo, con o sin el apoyo de la federación. Iré a París, nadaré, y probaré que aún soy lo suficientemente buena. El silencio que siguió fue pesado por las implicaciones. Finalmente, Santiago habló. Si vas a hacer esto, lo harás bien. No más mentiras, no más ocultar. Vas a oficializar tu condición médica con el Comité Olímpico. Vas a solicitar permiso oficial para competir. Y vamos a adaptar tu entrenamiento para maximizar tus posibilidades. Valeria lo miró con gratitud mezclada con sorpresa. ¿Tú vas a ayudarme? Claro que sí, respondió Santiago. Eres la mejor nadadora que he entrenado. Y si dices que puedes hacer esto, te creo. Pero lo haremos de la manera correcta. Ella lo abrazó, llorando de alivio. Pero entonces Santiago recordó algo. Espera, dijiste que trabajaste toda tu vida para esto. Pero había otra razón, siempre la hubo. Diego. Al oír ese nombre, el cuerpo de Valeria se puso rígido. Diego Hidalgo, el hombre que estaba sentado en las gradas en París. El hombre que miraba a Valeria como si ella fuera su mundo entero. Y el hombre que no sabía, aún no sabía, toda la verdad. De vuelta a la competición. Valeria estaba en el tercer viraje ahora. 150 metros completados, 250 por ir. Estaba en cuarto lugar. Jennifer Walsh aún lideraba, pero la distancia estaba disminuyendo, porque Valeria ya no nadaba tensa. Estaba entrando en ritmo, encontrando esa zona donde el cuerpo opera en piloto automático y la mente puede descansar. En la cabina de transmisión, Carlos narraba frenéticamente. Y Valeria está ganando terreno. Miren esto, señoras y señores. Ella realmente está compitiendo. No es solo una participación simbólica. Ella está peleando por una medalla. Ana añadía, es extraordinario, Carlos. Sus tiempos parciales de 50 metros se están volviendo consistentemente más rápidos. Está haciendo lo que llamamos split negativo, la segunda mitad más rápida que la primera. Eso requiere un control inmenso. En las gradas, Diego estaba de pie ahora, incapaz de permanecer sentado. Sus puños estaban apretados, cada músculo de su cuerpo tenso como si él mismo estuviera nadando. Mariana sostenía la mano de Santiago tan fuerte que él estaba seguro de que le saldrían moretones. Pero no le importaba. Solo observaba a su atleta, su alumna, hacer lo imposible. Cuarto viraje, 200 metros completados. Mitad de la prueba. Y algo extraordinario estaba sucediendo. Valeria estaba en segundo lugar ahora. Había rebasado a 3 nadadoras. Y estaba ganando terreno sobre Jennifer Walsh. El estadio entero estaba de pie. El rugido era ensordecedor. ¡México! 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 Pero Valeria no oía. Estaba completamente en la zona. No pensaba. Solo nadaba. Brazada, brazada. Respira. Brazada, brazada. Respira. Su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Años, décadas de entrenamiento habían esculpido una memoria muscular tan profunda que la visión era casi irrelevante. Casi. Quinto viraje, 250 metros. 150 por ir. Y Valeria cometió un error. Calculó mal la distancia hasta la pared, solo por centímetros. Pero fue suficiente.
En lugar de tocar con la mano extendida en el momento perfecto, tuvo que añadir media brazada extra. Perdió impulso. Perdió tiempo. Cayó al tercer lugar. Santiago gritaba desde las gradas, pero ella no podía oírlo. ¡Vamos, Vale! Tú aún puedes hacerlo. Si esta historia te está emocionando, deja tu like ahora y suscríbete al canal para no perderte la parte final de esta historia increíble. Sexto viraje, 300 metros. 100 por ir. Valeria estaba luchando ahora. Sus brazos ardían con ácido láctico, sus piernas parecían de plomo. Y peor, su conteo de brazadas estaba confuso. El error en el último viraje había desorganizado su cadencia mental, pero entonces recordó. Recordó por qué estaba haciendo aquello. No era solo por las Olimpiadas, no era solo para probar que podía. Era por Diego. Siempre había sido por Diego. Flashback. 10 años antes. Valeria tenía 14 años cuando conoció a Diego por primera vez. Él tenía 16 y también era nadador, pero especialista en mariposa, en lugar de libre. Entrenaban en el mismo club en la Ciudad de México, pero nunca habían interactuado mucho. Él era del equipo masculino, ella del femenino. Se veían, se saludaban educadamente, nada más. Hasta el día en que todo cambió. Era tarde en la noche. Valeria había terminado el entrenamiento hacía horas, pero había regresado a la alberca. Estaba teniendo uno de los peores días de su vida. Acababa de descubrir el diagnóstico de retinosis pigmentaria. El oftalmólogo había sido brutal en su honestidad. Te vas a quedar ciega. No hay cura. No hay tratamiento efectivo. Es cuestión de tiempo. Se había sentado al borde de la alberca vacía, llorando. Toda su vida era la natación. ¿Y ahora el médico le decía que tenía que renunciar? ¿Que no podía seguir compitiendo porque su visión desaparecería? Fue entonces cuando apareció Diego. Había vuelto a buscar algo que olvidó en el vestidor y vio a Valeria llorando. Oye, dijo gentilmente, sentándose a su lado. ¿Estás bien? Ella intentó limpiarse las lágrimas y fingir que estaba bien, pero él no se lo creyó. ¿Quieres hablar de eso? Ofreció. Y por una razón que no podía explicar, Valeria le contó todo. El diagnóstico, el pronóstico, el miedo, la rabia. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, permaneció en silencio por un largo momento. Entonces dijo algo que lo cambió todo. ¿Sabes qué creo? Creo que deberías nadar aún más. Nadar mientras puedas. Nadar más rápido, más lejos, mejor que nunca. Porque si vas a perder tu visión de cualquier manera, ¿por qué no crear recuerdos visuales tan intensos que duren para siempre? Valeria lo miró, sorprendida. No era un consejo médico, no era práctico. Era perfecto. Y además, continuó Diego, sonriendo ahora, yo te voy a ayudar. Vamos a entrenar juntos. Y cuando ya no puedas ver las líneas de la alberca, yo seré tus ojos. Esa noche, algo floreció entre ellos. No solo amistad, algo más profundo. En los años siguientes, Diego cumplió su promesa. Entrenaban juntos siempre que era posible. Cuando la visión periférica de Valeria comenzó a fallar, él nadaba a su lado, gritándole instrucciones. Te estás desviando a la izquierda. Virada en 3 brazadas. Se convirtió no solo en su mejor amigo, sino en su ángel de la guarda, su guía, y eventualmente, su amor. Nunca lo oficializaron, nunca lo llamaron noviazgo, pero Diego no salía con nadie más. Y ella tampoco. Había un entendimiento no dicho entre ellos. Y entonces, hace 2 años, sucedió algo que lo cambió todo. Diego estaba compitiendo en el Campeonato Centroamericano, prueba de 200 metros mariposa. Iba ganando, muy por delante, pero en el último viraje, algo salió mal. Nadie vio exactamente qué. Quizás giró demasiado rápido, quizás se impulsó en un ángulo equivocado, se golpeó la cabeza contra el borde de la alberca, fuerte, fue sacado inconsciente. Diagnóstico: traumatismo cráneoencefálico severo. Cirugía de emergencia para aliviar la hinchazón cerebral. Sobrevivió, pero hubo complicaciones. El daño cerebral resultó en una pérdida parcial de la coordinación motora. Su pierna izquierda no respondía adecuadamente. Su brazo izquierdo tenía un temblor persistente. Fin de su carrera de natación. Fin de sus sueños olímpicos. Valeria estuvo con él durante toda la rehabilitación. Meses de fisioterapia. Meses de frustración mientras Diego luchaba por reaprender a caminar normalmente. Y fue durante esos meses que Valeria hizo una promesa. Una promesa que nunca dijo en voz alta, pero que llevaba en su corazón. Ella nadaría por los dos. Llegaría a las Olimpiadas por los dos. Probaría que las tragedias no tienen que definir los destinos. Y cuando ganara, no si, le dedicaría la victoria a él, al hombre que había sido sus ojos cuando los de ella fallaron.
De vuelta a la competición. Séptimo viraje 350 metros, 50 metros restantes. Valeria estaba en tercer lugar, pero la distancia al segundo lugar era pequeña, y más importante, tenía energía reservada. Porque mientras las otras nadadoras usaban todo en los primeros 300 metros, Santiago le había enseñado a Valeria una estrategia diferente. Conservar, guardar energía, porque sin una visión perfecta, no podía confiar en un sprint final a ciegas. Pero ahora, en ese momento, tuvo una claridad súbita. No necesitaba ver. Su cuerpo sabía exactamente dónde estaba. 42 brazadas hasta la pared. Acababa de hacer la virada. 42 brazadas hasta la medalla. Hasta la victoria. Hasta cumplir la promesa. Aceleró. Sus brazos giraban más rápido. Sus piernas batían con una fuerza que parecía imposible después de 350 metros de natación. El estadio entero gritaba. El sonido era físico, vibrando el aire. Rebasó a la nadadora en segundo lugar, una francesa llamada Amélie Dubois. Ahora era solo ella y Jennifer Walsh. La estadounidense aún lideraba, pero la distancia estaba disminuyendo. 20 metros hasta la pared. 15. 10. ¡Vamos, Vale!, gritaba Diego desde las gradas, lágrimas recorriendo su rostro. Mariana estaba hiperventilando. Santiago golpeaba la barandilla tan fuerte que sus manos se estaban poniendo rojas. 5 metros. Valeria y Jennifer estaban codo a codo ahora, cabeza con cabeza. Imposible decir quién iba adelante. Valeria hizo su conteo final. 40, 41, 42. Estiró el brazo, tocó la pared, y el marcador electrónico explotó en luces. Primero, Valeria Montes, MEX, 403-21, nuevo récord olímpico. Segundo, Jennifer Walsh, USA, 403-23-0, Amélie Dubois, FRA, 403-89. Valeria había ganado, por 2 centésimas de segundo, 2 centésimas. Y había roto el récord olímpico en el proceso. El estadio explotó. No había otra palabra para describirlo. 15.000 personas gritando, llorando, saltando. En las gradas, Diego sollozaba. Mariana se había desmayado en los brazos de Santiago, superada por la emoción. Y en la alberca, Valeria emergía, quitándose los lentes oscuros porque ya no los necesitaba en ese momento. Miró hacia el marcador, pero no podía ver los números. Todo lo que veía eran luces borrosas. Jennifer Walsh nadó hacia ella, abrazándola. «Ganaste», dijo, con la voz quebrada. «Dios mío, realmente ganaste». Valeria comenzó a llorar. No lágrimas tristes, sino de alivio absoluto, de vindicación, de amor. Miró hacia las gradas, buscando a Diego incluso sin poder verlo claramente. Pero no necesitaba. Sabía que él estaba allí. E hizo un gesto. Señaló su corazón. Luego señaló hacia donde sabía que él estaba sentado. Diego entendió. Siempre entendía. Esa victoria no era solo suya, era de ellos. El área de prensa después de la prueba parecía un campo de batalla controlado. Decenas de periodistas de todos los rincones del mundo se empujaban, micrófonos extendidos, cámaras disparando flashes que Valeria apenas podía percibir como explosiones de luz blanca. Ella estaba sentada en una silla elevada, aún con el traje de baño de competencia cubierto por una sudadera de la delegación mexicana. Sus lentes oscuros estaban de vuelta, protegiendo los últimos hilos de visión que le restaban de las luces intensas. Santiago estaba a su lado, con una mano protectora en su hombro. Mariana estaba entre bastidores, aún recuperándose del shock emocional. Y Diego no había conseguido autorización para entrar al área de prensa. Pero Valeria sabía que estaba al otro lado de esas puertas, esperando. La primera pregunta vino de un periodista británico. «Señorita Montes, acaba de romper el récord olímpico de los 400 metros libres siendo legalmente ciega. ¿Cómo es eso posible?» Valeria respiró hondo antes de responder. 9 años de práctica. 9 años aprendiendo a compensar. Mi cuerpo memorizó cada brazada, cada viraje, cada distancia. No nado con los ojos, nado con el corazón. Una periodista estadounidense levantó la mano, pero ocultó su condición durante casi una década. ¿Por qué? ¿Y cómo logró engañar a médicos, entrenadores, competidores? La palabra engañar hizo estremecer a Valeria. No engañé, respondió, su voz ganando fuerza. Compensé, me adapté. Trabajé el doble que cualquier otro atleta porque tenía que ser 2 veces mejor para apenas competir al mismo nivel. Y lo oculté porque sabía que si lo revelaba, me impedirían hacer lo que amo. Santiago se inclinó hacia el micrófono. Con el permiso de la atleta, me gustaría añadir algo. Desde que Valeria me contó sobre su condición hace 3 meses, trabajamos con oftalmólogos deportivos.
especialistas en discapacidad visual y el propio Comité Olímpico Internacional. Todo se hizo dentro de las reglas. Ella no tuvo ninguna ventaja injusta. Al contrario, nadó con una desventaja significativa. Y aún así ganó. Un periodista francés preguntó: «Señorita Montes, hay rumores de que hizo esto por alguien, por un hombre en la platea. ¿Puede confirmar?». Valeria sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Siguiente pregunta, por favor». Pero el periodista insistió. «Diego Hidalgo, ex nadador mexicano cuya carrera terminó en un accidente hace 2 años. Fuentes dicen que son muy cercanos. Él es la motivación detrás». «Siguiente pregunta», interrumpió Santiago firmemente. La vida personal de la atleta no es relevante para esta discusión, pero Valeria puso su mano sobre la de Santiago, silenciándolo gentilmente. Miró en la dirección general de donde vino la voz del periodista, incluso sin poder verlo claramente. Diego es la razón por la que estoy aquí», dijo con la voz temblando ligeramente, «pero no de la forma que ustedes piensan. Él no me forzó a nada, no me presionó, él simplemente creyó. Cuando recibí mi diagnóstico a los 15 años, cuando los médicos me dijeron que renunciara a la natación, Diego me dijo que nadara más fuerte, que creara recuerdos mientras aún podía». Hizo una pausa, limpiándose lágrimas que comenzaban a caer. «Y cuando él perdió su propia capacidad de nadar, cuando su sueño olímpico le fue arrebatado, yo prometí que nadaría por los dos, que llegaría aquí, que probaría que las tragedias no definen quiénes somos». El silencio en la sala de prensa era absoluto. Varios periodistas tenían lágrimas en los ojos. Una periodista mexicana, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y ahora? ¿Qué viene después? ¿Va a seguir compitiendo?». Valeria sonrió tristemente. «No lo sé. Mi visión está empeorando más rápido ahora. El estrés acelera la degeneración. Quizás esta haya sido mi última prueba. Quizás no. Pero si lo fue, ¿qué final, no?». La conferencia continuó por 20 minutos más, pero eventualmente Santiago la terminó, diciendo que Valeria necesitaba descansar. Cuando salieron de la sala de prensa, Diego estaba esperando al otro lado de las puertas. No dijo nada, solo abrió los brazos. Valeria corrió hacia ellos, abrazándolo con una fuerza que parecía querer fundir sus cuerpos en uno solo. «Lo lograste», susurró Diego en su oído. «Realmente lo lograste». «Lo logramos», ella corrigió. «Siempre fue nosotros». Permanecieron así por un largo tiempo, ajenos a las cámaras que aún filmaban, ajenos a los curiosos que observaban. Solo existían ellos dos en ese momento. Pero entonces una voz los interrumpió. «¿Señorita Montes?». Valeria se separó de Diego, volviéndose hacia la voz. Era una mujer, por el acento, estadounidense. «Soy la doctora Elena Ríos», se presentó la mujer. «Soy oftalmóloga e investigadora especializada en retinosis pigmentaria. Trabajo en el Instituto Nacional de Salud Ocular en Maryland. ¿Puedo hablar con usted en privado?». Valeria dudó, pero Santiago asintió alentadoramente. «Ve, Diego y yo esperamos aquí». 5 minutos después, Valeria y la doctora Ríos estaban en una sala de reuniones privada. La médica fue directa. «Señorita Montes, he seguido su carrera durante años. No sabía sobre su condición hasta hoy, pero retrospectivamente, puedo ver las señales. La forma en que se adaptó es extraordinaria. Pero necesito ser honesta. Usted está en una etapa avanzada, muy avanzada». Valeria ya lo sabía. «¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta quedar completamente ciega?». Es imposible decirlo con certeza. Pueden ser meses, pueden ser años. Pero basándome en la progresión que he observado en pacientes similares, yo diría que no más de 2 años antes de perder también la visión central. 2 años. Valeria absorbió eso. 2 años de ver rostros, colores, luz. «Pero», continuó la doctora Ríos, «hay algo que debe saber. Hay un tratamiento experimental, terapia génica, aún en pruebas clínicas, pero los resultados iniciales son prometedores. No restaura la visión perdida, pero puede retardar significativamente o incluso detener la progresión adicional». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Habla en serio?». «Completamente. Pero hay condiciones. El tratamiento es intensivo. Requiere al menos 6 meses de compromiso total, viajes frecuentes a Maryland y...». Dudó. «No hay garantías. Puede funcionar maravillosamente. Puede no hacer nada. En algunos casos raros, incluso podría empeorar la condición». «¿Y la natación?», preguntó Valeria. «¿Podría seguir compitiendo?». La doctora Ríos negó con la cabeza. «¿Durante el tratamiento?». «No. Necesitaría descanso visual completo. Nada de exposición a luces intensas, estrés extremo o actividades que elevasen la presión intraocular».
La natación de alto rendimiento haría todas esas cosas. Valeria sintió que se le apretaba el estómago. Entonces la elección era seguir nadando mientras pudiera, sabiendo que quedaría completamente ciega en un máximo de 2 años. O parar ahora, hacer el tratamiento y tal vez, solo tal vez, preservar algo de visión por más tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Lo ideal sería comenzar inmediatamente. Cuanto más avanzada la degeneración, menos efectivo el tratamiento. Pero entiendo que necesita tiempo para procesar. Le doy una semana. Cuando Valeria salió de la reunión, su rostro debía estar pálido porque Diego inmediatamente preguntó qué había sucedido. Ella le contó todo: el tratamiento experimental, las condiciones, la elección imposible. Diego permaneció en silencio por un largo momento. Entonces dijo algo que la sorprendió. Deberías hacer el tratamiento. ¿Qué? Pero... Vale, la interrumpió, tomando sus manos. Ya probaste todo lo que necesitabas probar. Ganaste el oro olímpico. Rompiste récords. Inspiraste a millones. Y más importante, cumpliste tu promesa conmigo. Una promesa que nunca te pedí que hicieras. Su voz se volvió intensa. Pero ahora es hora de pensar en ti, en tu futuro, en tener la posibilidad de ver por más tiempo, de ver a nuestros hijos, si los tenemos, de ver el mundo. No tires eso por unas cuantas carreras más. Valeria lloraba ahora. Pero la natación es todo lo que soy. No, dijo Diego firmemente. La natación es lo que haces. No es quien eres. Eres mucho más que eso. Santiago, que había escuchado la conversación, añadió su opinión. Diego tiene razón, vale. Ya probaste tu punto. Y honestamente, si tus tiempos se están viendo afectados por la progresión de la enfermedad, competir puede volverse peligroso. ¿Qué pasa si pierdes la orientación completamente en medio de una prueba? Si te golpeas contra la pared a toda velocidad porque no puedes ver. Valeria sabía que tenían razón. Lógicamente, lo sabía. Pero emocionalmente, ¿puedo pensarlo?, preguntó. Solo necesito tiempo. Ellos accedieron. En los días siguientes, Valeria se convirtió en una sensación global. Su historia estaba en cada periódico, cada sitio de noticias, cada programa de televisión. La nadadora ciega que conquistó el oro era el titular más común. Llegaban miles de mensajes, de personas con discapacidades que se sintieron inspiradas, de atletas agradeciendo por mostrar que las limitaciones podían superarse, de padres de niños con retinosis pigmentaria diciendo que Valeria les había dado esperanza. Pero también había críticas. Algunos argumentaban que había puesto en riesgo a otros nadadores al competir sin visión plena. Otros decían que debería haber revelado su condición antes, que había ocultado información relevante. Una crítica en particular dolió. Vino de Jennifer Walsh, la estadounidense que quedó en segundo lugar. En una entrevista para una cadena americana, Jennifer dijo: «Respeto lo que Valeria hizo. Realmente lo respeto. Pero me pregunto si fue justo. Si hubiera revelado su condición antes, quizás otras nadadoras se habrían preparado de manera diferente. Quizás yo habría nadado diferente si hubiera sabido que competía contra alguien con discapacidad». Cuando Valeria vio esa entrevista, algo se quebró dentro de ella. ¿Diferente cómo?, preguntó a la pantalla del TV en su habitación de la Villa Olímpica. ¿Habría nadado más lento por lástima? ¿Habría presumido una victoria fácil? Por eso mismo lo oculté. Diego, que estaba con ella, la abrazó. Ignórala. Está molesta por perder. Está buscando excusas. Pero Valeria no podía ignorarlo, porque había verdad allí. Ella había ocultado información. Quizás no rompía reglas técnicamente, pero había una zona gris ética. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó acostada mirando hacia el techo, o donde sabía que estaba el techo, ya que realmente no podía verlo en la oscuridad, pensando en todo. Y tomó una decisión. A la mañana siguiente, convocó su propia conferencia de prensa. No oficial, solo una publicación en sus redes sociales que sabía que sería vista por millones. Se sentó frente a la cámara del celular de Diego y comenzó a hablar. Mi nombre es Valeria Montes. Hace 3 días, gané la medalla de oro olímpica en los 400 metros libres, siendo legalmente ciega. Y hay cosas que necesito decir. Respiró hondo. Primero, a las personas que dicen que oculté mi condición injustamente, tienen razón. Debería haber sido más transparente. Pero tenía miedo. Miedo de que me impidieran competir. Miedo de que me trataran diferente. Miedo de perder la única cosa que me definía. Segundo, a Jennifer Walsh y a cualquier otro competidor que sintió que fue injusto. Lo siento. Sinceramente lo siento. No fue mi intención poner a nadie en desventaja, pero necesito que entiendan. Nado con una desventaja significativa. Cada prueba es 1000 veces más difícil para mí,
que para cualquier otro con visión normal. Así que si hubo injusticia, fue en mi contra, no a mi favor. Su voz ganó fuerza. Tercero, a las personas con discapacidades que me escribieron. Gracias. Gracias por compartir sus historias. Gracias por recordarme por qué hice esto. No fue solo por mí, fue por todos nosotros a quienes nos dicen que no podemos, que no debemos intentarlo, que debemos aceptar las limitaciones. Y finalmente, hizo una pausa, lágrimas comenzando a caer, a mis padres, a Santiago, y especialmente a Diego. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía, por ser mis ojos cuando los míos fallaron, por amarme no a pesar de mi discapacidad, sino incluyéndola. Miró directamente a la cámara. Recibí una oferta de un tratamiento experimental que puede preservar mi visión restante, pero requiere que deje de nadar. Y después de mucho pensar, he decidido aceptar el tratamiento. Diego, que estaba filmando, jadeó. Ella no le había dicho que había tomado la decisión. París 2024 fue mi última competencia, continuó Valeria. ¿Y qué forma de salir, no? Récord olímpico. Medalla de oro. Probé todo lo que necesitaba probar. Ahora es hora de enfocarme en preservar lo que pueda, de vivir la vida más allá de la alberca. Sonrió a través de las lágrimas. Pero a las jóvenes atletas con discapacidades que están viendo esto, no se detengan, sigan luchando, sigan nadando, corriendo, saltando, compitiendo, porque somos mucho más que nuestras limitaciones. Y el mundo necesita ver eso. El video terminó. Diego detuvo la grabación e inmediatamente abrazó a Valeria. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Sobre el tratamiento? ¿Sobre parar? Sí, respondió. Y por primera vez en meses, sintió paz. Estoy segura. El video se volvió viral instantáneamente. En horas, tuvo 50 millones de visualizaciones. En un día, 100 millones. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Incluso Jennifer Walsh publicó su propio video pidiendo disculpas, diciendo que había hablado por frustración y que Valeria merecía completamente su victoria. Pero la respuesta que más significó para Valeria vino de una fuente inesperada. 3 días después de su publicación, recibió la visita de una niña de 12 años llamada Camila. Ella también tenía retinosis pigmentaria, diagnosticada a los 8 años, y era nadadora. Camila había venido a París con sus padres específicamente para conocer a Valeria. Cuando entraron a la habitación de la Villa Olímpica donde Valeria se hospedaba, la niña lloraba. Tú me salvaste, dijo Camila, corriendo a abrazar a Valeria. Iba a renunciar a la natación. Mis padres querían que parara porque era muy peligroso. Pero después de verte, después de ver que es posible, no voy a renunciar. Voy a continuar. Voy a ser como tú. Valeria abrazó a la niña, llorando también. No, dijo gentilmente. No seas como yo. Sé mejor. Sé tú misma. Y cuando llegues a las Olimpiadas, porque vas a llegar, no ocultes quién eres. Sé orgullosamente tú. Discapacidad. Y todo. La madre de Camila, también llorando, le agradeció a Valeria repetidamente. No tiene idea de lo que hizo, no solo por Camila, sino por tantos niños como ella. Les dio esperanza. Después de que se fueran, Valeria se volvió hacia Diego. Valió la pena, dijo. Todo, el dolor, el miedo, el ocultar, el estrés, valió la pena por ese momento. Diego estuvo de acuerdo. Y va a valer aún más por los próximos momentos. Por el tratamiento, por potencialmente mantener tu visión, por nuestra vida juntos. Valeria parpadeó. ¿Nuestra vida juntos? Diego se arrodilló. Del bolsillo, sacó una cajita pequeña. Valeria Montes, dijo, con la voz temblando. Eres la persona más valiente, más determinada, más extraordinaria que he conocido. Has sido mi mejor amiga, mi inspiración, mi amor durante 10 años. Y no quiero pasar ni un día más sin que seas oficialmente mía. Abrió la caja. Valeria no podía ver el anillo claramente, pero no necesitaba. Podía ver el amor en su rostro, en su voz. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó Diego. Sí, respondió Valeria inmediatamente. 1000 veces sí. Se besaron mientras Santiago, que aparentemente estaba en el corredor esperando ese momento, entraba aplaudiendo, seguido por Mariana que gritaba de alegría. Fue perfecto, fue hermoso, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Pero como Valeria aprendería en las semanas siguientes, los finales felices eran solo el comienzo de viajes más difíciles. 2 semanas después de las Olimpiadas, Valeria estaba en Maryland, en el Instituto Nacional de Salud Ocular, a punto de comenzar su tratamiento experimental. Diego estaba con ella, así como Mariana. Santiago había vuelto a México, pero llamaba diariamente. La doctora Ríos explicaba el procedimiento.
Vamos a inyectar virus genéticamente modificados directamente en sus retinas. Estos virus llevan genes que sus células retinianas necesitan, pero no están produciendo debido a la retinosis pigmentaria. Mostró imágenes que Valeria no podía ver claramente. Es delicado. Es experimental. Y como dije, hay riesgos. Pero si funciona, puede estabilizar su visión en el nivel actual por años, quizás décadas. ¿Y si no funciona?, preguntó Valeria. Entonces al menos lo intentamos, respondió la doctora Ríos honestamente. Pero basándome en sus exámenes, creo que hay una buena probabilidad de éxito. La cirugía fue programada para 2 días después. Hasta entonces, Valeria necesitaba hacerse una serie de exámenes preparatorios. Fue durante uno de esos exámenes que se descubrió algo inesperado. El técnico que hacía el ultrasonido ocular se detuvo de repente, frunciendo el ceño. Llamó a la doctora Ríos. Susurraron entre ellas, mirando la pantalla que Valeria no podía ver. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, corazón acelerándose por el miedo. ¿Algo malo? La doctora Ríos se volvió hacia ella con una expresión extraña. No malo exactamente, pero encontramos algo. Algo que no estaba en sus exámenes anteriores. ¿Qué? Hay una masa en su retina derecha, pequeña, pero definitivamente allí. Necesita una biopsia para confirmar, pero se parece a... dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Se parece a un melanoma ocular. Cáncer. El mundo de Valeria se detuvo. Cáncer. La palabra resonaba en su mente como una campana fúnebre. Diego estaba a su lado instantáneamente, tomando su mano. ¿Estás segura?, preguntó a la médica. ¿Podría ser un error? No puedo estar segura sin una biopsia, respondió la doctora Ríos. Pero tengo 40 años de experiencia y he visto cientos de estos. Reconozco uno cuando lo veo. ¿Y si lo es?, preguntó Valeria, voz apenas audible. ¿Y si es cáncer? Entonces no podemos hacer el tratamiento génico. Necesitaríamos tratar el cáncer primero. Y dependiendo de la etapa, el tratamiento puede incluir radiación que aceleraría la pérdida de visión. O en el peor de los casos, no necesitó terminar. Todos lo sabían. En el peor de los casos, tendrían que remover el ojo. La biopsia se realizó al día siguiente. La espera por los resultados fue una tortura. Valeria, Diego y Mariana se quedaron en un hotel cerca del hospital. Nadie durmiendo, nadie comiendo mucho, solo esperando. Al tercer día, la doctora Ríos llamó. ¿Pueden venir al hospital? Tengo los resultados. Cuando llegaron a su consultorio, había otra persona presente, un oncólogo llamado Dr. Michael Chen. La expresión en sus rostros lo dijo todo antes de que se pronunciara cualquier palabra. Es melanoma, confirmó la doctora Ríos. Etapa 2. Todavía localizado, no ha hecho metástasis, pero está creciendo. ¿Qué significa eso?, preguntó Mariana, sosteniendo la mano de Valeria. El doctor Chen tomó la palabra. Significa que tenemos opciones. Podemos hacer radiación dirigida, braquiterapia, pequeños discos radioactivos implantados temporalmente cerca del tumor. Alta tasa de éxito para la etapa 2. Pero, Valeria detectó vacilación en su voz. Pero la radiación acelerará significativamente la degeneración retinal que usted ya tiene. En lugar de 2 años hasta ceguera completa, probablemente serían 6 meses. Y el tratamiento génico ya no sería una opción después. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Diego. Enucleación, respondió el doctor Chen. Remoción del ojo. Garantizaría que el cáncer no se diseminara, y su ojo izquierdo no se vería afectado. Mantendría la visión que tiene en él, que ya es limitada pero aún funcional. Valeria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Remover el ojo, perder completamente la visión del lado derecho, quedarse solo con el ojo izquierdo que ya apenas funcionaba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó, su voz sorprendentemente calmada considerando el torbellino interno. No mucho, respondió el doctor Chen honestamente. El tumor está creciendo. Yo diría un máximo de 2 semanas antes de que necesitemos actuar de una forma u otra. Esa noche, en el hotel, Valeria se sentó en el balcón mirando las luces de la ciudad que eran solo manchas coloridas para ella. Diego estaba adentro, dándole espacio. Su mente recorría todo. A los 15 años, diagnóstico de retinosis pigmentaria. 9 años ocultando, compensando, luchando. Medalla de oro olímpica. Récord mundial. Y ahora, a los 24 años, cáncer ocular. Era como si el universo estuviera determinado a quitarle la visión de todas las formas posibles. Oyó que la puerta del balcón se abría. Diego salió, colocando una cobija sobre sus hombros. Hace frío, dijo, sentándose a su lado. Permanecieron en silencio por un largo tiempo. Entonces Valeria habló.
¿Recuerdas cuando teníamos 15 y 16 años? Cuando me dijiste que nadara más fuerte, que creara recuerdos mientras aún pudiera ver. Lo recuerdo, respondió Diego. Tenías razón, continuó Valeria. Esos recuerdos son todo lo que voy a tener, porque no importa lo que elija ahora, radiación o cirugía, voy a perder mi visión. Es solo cuestión de cuándo y cómo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Diego gentilmente. Valeria se volvió hacia él. No podía ver su rostro claramente, pero conocía cada línea, cada expresión. Lo había memorizado en los años en que aún podía ver. Voy a quitarme el ojo, dijo. Voy a hacer la cirugía. Diego comenzó a protestar, pero ella levantó la mano silenciándolo. Escucha. Si hago radiación, pierdo la visión en 6 meses de cualquier manera. Y durante esos 6 meses, vivo con miedo de que el cáncer se disemine, de que no funcione. Pero si me quito el ojo ahora, acabo con el cáncer definitivamente. Y aún tengo mi ojo izquierdo. Quizás por 1 o 2 años más. Quizás más si tengo suerte. Tomó sus manos. Y en esos años, puedo hacer todo lo que aún necesito hacer mientras veo. Puedo verte en el altar cuando nos casemos. Puedo ver los rostros de nuestros hijos cuando nazcan. Puedo ver el mundo un poco más antes de que todo se oscurezca. Diego lloraba ahora. Eres la persona más fuerte que conozco. No soy fuerte, dijo Valeria, también llorando. Estoy aterrorizada. Pero aprendí que el coraje no es ausencia de miedo. Es hacer lo que necesita hacerse incluso cuando se está aterrorizado. 2 días después, Valeria estaba en el quirófano. La anestesia comenzaba a hacer efecto. La doctora Ríos y el doctor Chen estaban preparados. Lo último que Valeria vio con su ojo derecho, antes de que la anestesia la llevara, fue el rostro de Diego a través de la ventana del quirófano. Tenía la mano sobre el corazón. Luego señalaba hacia ella. Nuestra señal, pensó, sonriendo incluso mientras perdía la conciencia. Siempre nuestra señal. La cirugía duró 3 horas. Fue exitosa. El tumor fue completamente removido junto con el ojo. No había señales de metástasis. Cuando Valeria despertó, había un vendaje grueso sobre el lado derecho de su rostro. Un dolor palpitante pulsaba a través de la anestesia, pero estaba viva, y el cáncer se había ido. Mariana estaba al lado de la cama, sosteniendo su mano. Mi niña valiente, susurraba. Mi niña fuerte. Diego estaba del otro lado. Cuando Valeria giró la cabeza, cuidadosamente, porque cada movimiento aumentaba el dolor, lo vio. Lo vio con su ojo izquierdo, su última ventana al mundo visual. Hola, dijo, con la voz ronca por la intubación. Hola, respondió él, sonriendo a través de las lágrimas. Te ves hermosa. Ella rió. Luego gimió porque reír dolía. Mentiroso. Tengo la mitad de la cara vendada y probablemente parezco un monstruo. Para mí, dijo Diego, besando su frente, siempre eres la persona más hermosa del mundo. La recuperación tomó 6 semanas. Semanas de dolor, de ajuste a tener visión solo de un lado, de lidiar con la pérdida de percepción de profundidad. Pero Valeria era una luchadora. Siempre lo había sido. Aprendió a compensar, así como había aprendido a compensar por la retinosis pigmentaria. Y cuando finalmente quitaron los vendajes y colocaron la prótesis ocular, hecha para parecer idéntica a su ojo verdadero, se miró en el espejo. Con su ojo izquierdo, el único que aún veía, apenas podía distinguir la diferencia. La prótesis era perfecta. Nadie lo sabrá, dijo la doctora Ríos, a menos que usted lo cuente. Pero Valeria lo sabía. Y eso era lo que importaba. Cada vez que se mirara en el espejo, vería el recuerdo de lo que había perdido, del precio que había pagado. 1 mes después de la cirugía, Valeria y Diego volvieron a México. Hubo una recepción de campeona en la llegada. Cientos de personas en el aeropuerto gritando su nombre, sosteniendo carteles. Vale, nuestra heroína. Nos inspiraste. Oro olímpico. Oro en el corazón. Valeria usaba lentes oscuros, como siempre. Pero ahora no era solo para proteger su visión limitada. Era también para ocultar la prótesis. No porque le diera vergüenza, sino porque no estaba lista para más atención mediática. En los meses siguientes, la vida comenzó a normalizarse. Valeria y Diego comenzaron a planear la boda. Ella dio conferencias motivacionales, compartiendo su historia. Trabajó con organizaciones de discapacidad visual, ayudando a otros a adaptarse. Y por primera vez en su vida, no estaba entrenando. No estaba en la alberca 6 horas al día. Toda su identidad durante casi 2 décadas había sido nadadora. ¿Y ahora? Ahora era solo Valeria. Tomó tiempo ajustarse. Había días donde sentía un vacío inmenso. Días donde despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, lista para entrenar, antes de recordar que ya no entrenaba más.
Santiago la visitaba frecuentemente. Él había tomado otros atletas, pero mantenía contacto cercano. Un día, 6 meses después de su cirugía, llegó con una propuesta. Vale, dijo, sentándose en la sala del departamento que ella y Diego ahora compartían. Tengo una oferta para ti. La Federación Mexicana de Natación quiere que seas entrenadora, específicamente para nadadores con discapacidades. Valeria parpadeó. ¿Entrenadora? Tienes una experiencia única, explicó Santiago. Sabes cómo es competir con discapacidad visual. Sabes cómo adaptar, cómo compensar. Y después de que tu historia se hizo pública, cientos de jóvenes con discapacidades visuales comenzaron a nadar. Necesitan a alguien que entienda, alguien que haya vivido eso. La idea creció en Valeria. Entrenadora, enseñar a otros. Pasar su conocimiento adelante. Lo haría, dijo lentamente. Pero Santiago, mi propia visión está empeorando. Eventualmente no podré ver lo suficientemente bien como para observar la técnica, para dar retroalimentación visual. Entonces te adaptarás, la interrumpió Santiago, como siempre lo has hecho. Aprenderás a entrenar a través de descripciones verbales, de retroalimentación táctil. Serás pionera en un método completamente nuevo de entrenamiento. Porque es lo que haces, Vale. Transformas limitaciones en innovaciones. Valeria aceptó. 3 meses después, estaba al borde de una alberca en la Ciudad de México, observando, con su único ojo funcional, a 8 niños con varios grados de discapacidad visual. La mayor tenía 14 años. Se llamaba Daniela. Tenía retinosis pigmentaria, igual que Valeria. La más joven tenía 8 años, ciega de nacimiento por glaucoma congénito. Valeria miró a esos niños y se vio a sí misma. Vio miedo, vio determinación, vio potencial ilimitado que el mundo intentaría limitar. Bueno, dijo, su voz haciendo eco en el área de la alberca. Mi nombre es Valeria Montes, soy medallista de oro olímpica, y soy legalmente ciega, igual que ustedes. Los niños la miraban con admiración mezclada con escepticismo. Daniela levantó la mano. Señorita Montes, ¿es verdad que usted nadó en las Olimpiadas sin poder ver? Es verdad, confirmó Valeria, y es verdad que fue muy difícil. Pero también es verdad que fue posible, y si yo lo hice, ustedes pueden hacerlo. Quizás no Olimpiadas, quizás sí, pero pueden hacer lo que aman, pueden nadar, pueden competir, pueden vivir completamente. Pasó las siguientes 2 horas enseñándoles lo que le había tomado años aprender sola, cómo contar brazadas, cómo usar la turbulencia del agua para orientarse, cómo memorizar distancias tan perfectamente que el cuerpo supiera dónde estaba incluso cuando los ojos no lo supieran. Y por primera vez desde que dejó de competir, Valeria sintió propósito. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, le dijo a Diego, creo que finalmente entendí algo. ¿Qué? Preguntó él, abrazándola en el sofá. Mi oro olímpico no fue mi mayor logro, dijo. Fue solo el comienzo. Mi verdadera misión es esto. Ayudar a otras personas como yo a ver que las limitaciones son solo eso. Limitaciones. No definiciones. Diego besó la parte superior de su cabeza. Siempre lo supiste. Solo necesitabas tiempo para darte cuenta. Los meses se convirtieron en 1 año, después 2. La visión de Valeria continuaba empeorando, pero más lentamente de lo que los médicos habían previsto. Su ojo izquierdo aún funcionaba, aunque mínimamente. Podía ver bultos. Podía distinguir luz de oscuridad. En días buenos, podía incluso reconocer rostros si estaban muy cerca. Y ella entrenaba. 8 niños se convirtieron en 20. 20 se convirtieron en 50. Su programa crecía. Y algunas de sus atletas comenzaron a competir a nivel nacional. Daniela, la niña de 14 años con retinosis pigmentaria, ganó la medalla de oro en el Campeonato Mexicano Juvenil 2 años después de comenzar con Valeria. Cuando subió al podio, señaló su corazón, luego hacia donde Valeria estaba en las gradas. Nuestra señal, pensó Valeria, llorando de orgullo. El legado continúa. 3 años después de las Olimpiadas, Valeria y Diego finalmente se casaron. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos. Valeria usaba un vestido blanco simple, no usaba lentes oscuros. Por primera vez en años, dejaba que todos vieran sus ojos. Uno real, aunque casi sin visión. Uno protésico, perfecto en apariencia pero vacío en función. Cuando Diego esperaba en el altar y Valeria caminaba hacia él, guiada levemente por Mariana, ella apenas podía verlo. Solo un bulto alto, una forma que su corazón conocía mejor que sus ojos jamás conocieron, pero no necesitaba ver. Conocía cada palabra de los votos que él recitaba. Podía oír el amor en su voz. Podía sentirlo en cómo sus manos temblaban ligeramente al sostenerlas de ella. Valeria Montes,
dijo Diego cuando llegó el momento de sus votos personales. Has sido mi mejor amiga por 13 años. Mi amor por 10. Me enseñaste que el coraje no es ausencia de miedo, sino la elección de continuar incluso cuando se está aterrorizado. Me enseñaste que las limitaciones son solo excusas si permitimos que lo sean. Y me enseñaste que el amor verdadero no necesita ojos para ver. Su voz se quebró. Así que hoy, prometo ser tus ojos cuando necesites, tus brazos cuando estés cansada, tu fuerza cuando te sientas débil, y tu compañero en todo, para siempre. Valeria apenas podía hablar a través de las lágrimas, pero cuando llegó su turno, las palabras fluyeron. Diego Hidalgo, me salvaste cuando tenía 15 años, y pensaba que mi vida había terminado. Me dijiste que nadara más fuerte, y nadé. Creíste en mí cuando nadie más creía, y cuando perdí mis sueños, tú perdiste los tuyos para estar a mi lado. Apretó sus manos. Hoy prometo amarte no solo con mi corazón, sino con cada parte de mí. Prometo verte, verdaderamente verte, incluso cuando mis ojos no puedan, porque el amor no vive en los ojos, vive en el alma, y mi alma reconoció a la tuya en el momento en que nos conocimos. Cuando el celebrante dijo, puede besar a la novia, el beso de ellos fue aplaudido por todos los presentes. Santiago gritaba más fuerte que todos. La recepción fue alegre, pero en medio de la fiesta, Valeria pidió un momento a solas con Diego. Salieron al jardín del lugar. Era de noche, pero había luces decorativas. Valeria no podía ver las luces claramente, pero podía sentir el brillo cálido. Necesito decirte algo, dijo, con la voz trémula. Diego inmediatamente se preocupó. ¿Qué pasa? ¿Tu visión empeoró? No, respondió Valeria sonriendo. Bueno, sí, siempre está empeorando, pero no es eso. Estoy embarazada. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces Diego soltó un grito de alegría, levantando a Valeria y girándola. ¿En serio? ¿Vamos a tener un bebé? Vamos a tener un bebé, confirmó Valeria, riendo y llorando simultáneamente. Diego la colocó delicadamente de vuelta en el suelo. Entonces su expresión cambió a preocupación. Pero, espera, tu visión. Los médicos dijeron que el embarazo puede acelerar la degeneración, completó Valeria. Lo sé. Las hormonas y el estrés físico pueden hacer que mi visión empeore más rápido. Pero Diego, no me importa. Este bebé, nuestra familia, es más importante que poder ver por unos meses más. ¿Estás segura? Preguntó Diego. Porque si no estás lista, podemos esperar. Tengo 30 años, lo interrumpió Valeria. Y si esperamos, quizás nunca vea a nuestro hijo. Pero si lo tenemos ahora, voy a ver al menos algo. Voy a ver su rostro recién nacido. Voy a ver los primeros meses. Y voy a memorizar cada detalle para cuando ya no pueda ver. Diego la abrazó fuerte. Entonces vamos a tener este bebé. Y voy a describir cada momento que no puedas ver. Voy a ser tus ojos para siempre. El embarazo fue difícil. Como los médicos predijeron, el estrés hormonal y físico aceleró la degeneración retinal de Valeria. En el 5.º mes de embarazo, apenas podía ver formas. En el 7.º mes, solo luz y oscuridad. En el 8.º mes, su visión se fue completamente. Valeria Montes, a los 30 años, estaba completamente ciega. El día en que perdió completamente la visión, estaba sentada en casa. Diego estaba trabajando. Mariana la visitaba. Valeria notó que algo era diferente cuando despertó. Normalmente, incluso con visión mínima, podía percibir la luz solar entrando por la ventana del dormitorio. Hoy, nada, solo oscuridad. Cerró los ojos, los abrió de nuevo. Nada cambió. La oscuridad era absoluta, total. «Mamá», llamó, con la voz sorprendentemente calmada. «Mamá, la visión se fue». Mariana entró corriendo al dormitorio. «¿Qué? ¿Cómo sabes?» «Porque no veo absolutamente nada», respondió Valeria. «Ni luz, ni sombras, nada. Es solo vacío». Mariana comenzó a llorar, pero Valeria no lloró. Se había preparado para eso durante 15 años. Sabía que vendría, y ahora que estaba aquí, sintió casi alivio. No más deterioro gradual, no más cada día un poco peor. Se acabó. Había llegado al destino final. «Está bien, mamá», dijo Valeria, abrazando a Mariana. «Sabía que esto iba a pasar, y estoy en paz». Cuando Diego llegó a casa y se enteró, no pudo mantener la compostura como Valeria. Lloró amargamente, abrazándola. «Lo siento», repetía. «Lo siento tanto». «¿Por qué?», preguntó Valeria confundida. «Tú no hiciste esto, la enfermedad lo hizo. Pero si no hubiéramos tenido el bebé, entonces habría perdido la visión en 1 o 2 años de cualquier manera», lo interrumpió Valeria. «Y no tendríamos a nuestro bebé»,
Diego, escucha, no me arrepiento de nada. Vi lo suficiente, memoricé lo suficiente, y ahora voy a aprender a vivir de una forma nueva. Puso las manos de él sobre su barriga, donde el bebé pateaba, y cuando nuestro hijo nazca, voy a conocerlo de otras formas, a través del tacto, a través del sonido, a través del amor. La visión es solo una forma de ver, no es la única. Diego besó su frente, sus mejillas, sus labios. Eres extraordinaria, ¿lo sabes? No soy extraordinaria, respondió Valeria. Solo soy alguien que se negó a dejar que las limitaciones me definieran, y ahora voy a enseñarle a nuestro hijo a hacer lo mismo. 6 semanas después, en una madrugada lluviosa de marzo, Valeria entró en trabajo de parto. Diego la llevó al hospital, manejando más rápido de lo que debería, sosteniendo su mano siempre que era posible. El parto duró 14 horas. Fue doloroso, agotador, aterrador. Pero cuando finalmente oyeron el llanto, ese primer llanto fuerte e indignado de vida nueva, todo valió la pena. Es un niño, anunció la obstetra. Un niño sano, perfecto. Lo limpiaron, pesaron, midieron. Después lo colocaron en los brazos de Valeria. Ella no podía verlo, pero podía sentir su peso cálido, podía sentir su piel suave, podía oír sus pequeños sonidos mientras se calmaba contra su pecho. ¿Cómo es?, le preguntó a Diego, con la voz quebrada por la emoción. Diego, llorando abiertamente, describió cada detalle. Tiene tu nariz, mi mentón, cabello negro, un montón de él, ojos. Aún no los abre completamente, pero parecen castaños. Tiene tus manos, dedos largos, perfectos para nadar. Valeria rió a través de las lágrimas. No necesita ser nadador. Puede ser lo que quiera. Lo sé, dijo Diego. Pero si quiere nadar, va a tener a la mejor entrenadora del mundo. Le dieron el nombre de Mateo. Mateo Diego Montes Hidalgo. Los primeros meses con Mateo fueron los más difíciles y maravillosos de la vida de Valeria. Aprender a cuidar a un bebé siendo completamente ciega era un desafío inmenso, pero se adaptó. Siempre se adaptaba. Organizó el cuarto de Mateo con precisión militar. Cada artículo tenía un lugar específico. Pañales siempre en el mismo cajón. Ropa organizada por tipo. Biberones en orden. Aprendió a reconocer cada llanto diferente de Mateo. El hambre tenía un tono específico. Pañal sucio, otro. Cansancio, otro aún. Su cuerpo aprendió sus ritmos. Cuando despertaba, cuando dormía, cuando necesitaba consuelo. Y Diego describía todo. Te estás sonriendo ahora, Vale. Aquella sonrisa desdentada enorme. Te ama tanto. Valeria memorizaba cada descripción, construyendo una imagen mental de su hijo a través de las palabras de Diego. Cuando Mateo tenía 6 meses, Valeria volvió a entrenar a sus atletas. Fue difícil al principio, manejar una carrera y la maternidad siendo ciega, pero tenía un sistema de apoyo increíble. Mariana ayudaba con Mateo. Diego había ajustado su propio trabajo para estar más presente, y las propias atletas de Valeria la ayudaban. Daniela, ahora con 17 años, y una de las nadadoras más prometedoras del país, se había convertido en casi una segunda entrenadora. Ella veía lo que Valeria no podía, y lo traducía en palabras que Valeria entendía. Mariana se está desviando a la izquierda en el tercer carril, reportaría Daniela. Lucía está batiendo piernas muy alto, perdiendo eficiencia. Y Valeria, usando solo la voz y la memoria de cómo debería sentirse cada movimiento, corregía a sus atletas. Desarrolló un método de entrenamiento completamente nuevo, basado en descripción verbal detallada, retroalimentación táctil y comprensión profunda de la biomecánica que trascendía la visión. Otros entrenadores comenzaron a estudiar sus métodos. Se escribieron artículos académicos sobre el método Montes, de entrenamiento sin dependencia visual, y sus atletas prosperaban. 3 años después de que Valeria perdiera completamente la visión, 2 de sus nadadoras se clasificaron para los Juegos Paralímpicos. Daniela ganó bronce en el Campeonato Mundial Juvenil, pero el momento más significativo vino cuando Mateo tenía 3 años. Valeria estaba al borde de la alberca durante un entrenamiento matutino cuando oyó una voz pequeña. ¿Mamá? Era Mateo. Diego lo había traído de visita. Hola, amor, dijo Valeria, sonriendo en dirección a la voz. ¿Qué haces aquí? Quiero nadar, dijo Mateo. Como tú, como las niñas grandes. Valeria sintió que se le apretaba el corazón. Parte de ella quería que Mateo eligiera cualquier cosa menos natación, para evitar la presión de ser hijo de una medallista olímpica. Pero otra parte, la parte que amaba la natación más que casi todo, estaba emocionada. ¿Quieres nadar?, preguntó, arrodillándose para estar a su altura, o donde creía que él estaba. Había aprendido a estimar alturas por la voz. Sí, respondió Mateo entusiásticamente.
¿Tú me enseñas? Valeria extendió los brazos y Mateo corrió hacia ellos. Lo abrazó, sintiendo su cuerpo pequeño y perfecto. Voy a enseñarte, prometió. Pero no porque yo quiera que seas como yo, porque tú quieres. ¿Está bien? Está bien, concordó Mateo, sin entender realmente la distinción. Desde ese día en adelante, Mateo pasó horas en la alberca. Y Valeria descubrió algo maravilloso. Enseñar a su propio hijo era completamente diferente a enseñar a otras atletas. Lo guiaba físicamente a través de cada movimiento. Sostenía sus manos para mostrar el ángulo correcto del brazo. Ponía sus manos en sus hombros para ajustar la postura. No necesitaba ojos para eso. Necesitaba solo tacto, conexión, amor. Y Mateo, incluso a los 3 años, mostraba talento natural. O quizás no era talento, quizás era solo que había crecido oyendo el agua, oyendo instrucciones de natación, absorbiendo el deporte a través de ósmosis. Cuando Mateo tenía 5 años, Valeria recibió una invitación inesperada. El Comité Olímpico Mexicano quería que ella fuera entrenadora asistente del equipo nacional para las próximas Olimpiadas. No de las atletas principales, sino de un programa especial que estaban iniciando, integrando atletas con discapacidades en el sistema de entrenamiento regular. Era un honor inmenso, y también un desafío inmenso. No sé si puedo, admitió Valeria a Diego esa noche. Viajar internacionalmente, manejar un equipo entero, todo eso siendo ciega, es mucho. Ya haces cosas imposibles todos los días, señaló Diego. Esto sería solo una más. Pero Mateo, yo cuido a Mateo, la interrumpió Diego. Y él va a entender. Va a estar orgulloso de tener una madre que está cambiando el deporte. Valeria aceptó el puesto. En los 3 años siguientes, trabajó incansablemente, desarrolló programas de entrenamiento. Asesoró a jóvenes entrenadores sobre cómo trabajar con atletas con discapacidades. Y lentamente, metódicamente, cambió la cultura de la natación mexicana. Cuando llegaron las Olimpiadas de Los Ángeles, 8 años después de su propio oro en París, Valeria estaba allí, no como competidora, sino como entrenadora, y 2 de sus atletas estaban compitiendo. Daniela, ahora con 25 años, se había clasificado para los 400 metros libres, y una joven nadadora ciega llamada Sofía estaba compitiendo en los 100 metros espalda. La noche de la prueba de Daniela, Valeria estaba en el área de entrenadores. No podía ver la alberca, no podía ver a Daniela nadando, pero podía oír el rugido de la multitud, podía oír el chapoteo del agua, y podía oír a Diego, que estaba en las gradas, gritando a través del teléfono que mantenía en su oído. «Va ganando, vale, Daniela va enfrente. 50 metros para terminar. 40, 30. Valeria estaba de pie, manos apretadas, cuerpo tenso. 20 metros. Ella aún lidera. 10, 5. ¡Vamos, Daniela!, gritó Valeria, sin importarle que estaba en un área supuestamente profesional. ¡Ganó!, gritaba Diego en el teléfono. Vale, Daniela ganó oro. Daniela ganó oro olímpico. Valeria soltó un grito de alegría tan alto que todos en el área de entrenadores se volvieron a mirar. Pero a ella no le importaba. Daniela lo había logrado. Su atleta, su protegida, la niña de 14 años con retinosis pigmentaria, que había aparecido en su entrenamiento 8 años atrás, ahora era campeona olímpica. Minutos después, Daniela corrió al área de entrenadores, aún goteando de la alberca. ¡Entrenadora!, gritó, abrazando a Valeria con una fuerza que casi las derriba. «¡Lo hiciste!», decía Valeria, llorando y riendo simultáneamente. «¡Realmente lo hiciste!». «No», dijo Daniela, separándose pero sosteniendo los brazos de Valeria. «Nosotras lo hicimos. Tú me enseñaste todo. Tú me mostraste que era posible. Este oro es tan tuyo como mío». Cuando Daniela subió al podio, cuando tocaron el himno nacional mexicano, hizo algo que sorprendió a todos. Después de recibir la medalla, se la quitó del cuello y bajó del podio. Caminó directamente hacia donde Valeria estaba, en el área de entrenadores, sin ver nada pero oyendo todo, y colocó la medalla en el cuello de Valeria. «Esta es suya», dijo Daniela lo suficientemente alto para que los micrófonos captaran. «Sin usted, yo nunca habría llegado aquí. Gracias, entrenadora. Gracias por enseñarme a ver más allá de la ceguera». La multitud estalló en aplausos. Las cámaras capturaron el momento. Y esa noche, la historia de Valeria y Daniela fue titular en todos los periódicos deportivos del mundo. De atleta a entrenadora, el legado de Valeria Montes continúa. Pero para Valeria, el momento más significativo vino después. Cuando volvió al hotel, encontró a Mateo,
ahora con 8 años, esperando con Diego y Mariana. «Mamá», dijo Mateo, corriendo hacia ella. «¿Tú viste a Daniela ganar?» La pregunta inocente hizo que todos los adultos guardaran silencio. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre no podía ver nada? Pero Valeria simplemente se arrodilló y abrazó a Mateo. «No con mis ojos», dijo, «pero con mi corazón. Vi a través de las palabras de tu padre. Vi a través del sonido de la multitud. Vi a través del sentimiento de orgullo que llena mi pecho. Existen muchas formas de ver, Mateo. Los ojos son solo una de ellas». Mateo pensó sobre eso por un momento. Entonces dijo algo profundo para un niño de 8 años. «Entonces tú ves mejor que la mayoría de las personas. Porque ves con el corazón». Valeria lo abrazó con más fuerza, llorando. Su hijo entendía. A pesar de ser tan joven, él entendía. 10 años después de perder completamente la visión, Valeria estaba de pie en una sala llena de reporteros. Pero esta vez, no era una conferencia de prensa deportiva. Era el lanzamiento de su libro. Nadando en la oscuridad. Memorias de ver más allá de la visión. Se había convertido en un bestseller instantáneo. Era parte autobiografía, parte manual de cómo vivir completamente con una discapacidad, parte carta de amor a la natación y a la vida. Valeria no había escrito el libro sola. Había tenido la ayuda de un escritor fantasma que transformó sus palabras habladas en texto. Pero cada palabra, cada historia, cada lección era suya. El libro cubría todo. Su diagnóstico a los 15 años. Años de ocultar su condición. Las Olimpiadas de París, el cáncer, la ceguera completa, la maternidad, la carrera como entrenadora. Pero más que eso, era sobre resiliencia, sobre negarse a ser definida por limitaciones, sobre encontrar formas nuevas de vivir cuando las formas antiguas ya no funcionan. La gente siempre me pregunta, dijo Valeria durante el lanzamiento, si tuviera elección, si volviera atrás en el tiempo y cambiara algo, si elegiría no tener retinosis pigmentaria, no tener cáncer, no quedarme ciega. Hizo una pausa, dejando que la pregunta pesara en el aire. Y mi respuesta siempre sorprende a la gente. Digo que no, no cambiaría nada, porque cada desafío, cada pérdida, cada momento de oscuridad me transformó en quien soy. Me enseñó empatía, me enseñó fuerza, me enseñó que hay 1000 formas de ver el mundo, y que la visión física es solo una de ellas. La audiencia estaba en silencio completo, captando cada palabra. Mi ceguera no es una tragedia, continuó Valeria. Es simplemente mi realidad. Y en esa realidad encontré propósito, amor, alegría y significado. No a pesar de la ceguera, sino incluyéndola. Es parte de quien soy, y estoy en paz con eso. El libro vendió millones de copias. Fue traducido a 36 idiomas. Las escuelas lo usaban en currículo. Los terapeutas lo recomendaban a pacientes lidiando con pérdidas. Y más importante, cambió las conversaciones sobre la discapacidad. La gente comenzó a ver la discapacidad no como una tragedia, sino como una diferencia, como otra forma de experimentar el mundo. Mateo tenía 13 años ahora, y era un nadador serio, no porque Valeria lo presionara. Ella nunca lo presionó, sino porque genuinamente amaba el deporte. Entrenaba con Valeria, por supuesto, pero también con otros entrenadores. Valeria insistía en eso. No quería que dependiera solo de ella. Quería que tuviera múltiples perspectivas, métodos variados. Pero los momentos más especiales eran cuando entrenaban solos. Solo madre e hijo en la alberca. Valeria nadaba menos ahora. Su cuerpo a los 40 años no se recuperaba como a los 20, pero aún nadaba. Aún amaba la sensación del agua, del movimiento, de la libertad. Y a veces, Mateo nadaba a su lado, gritándole instrucciones como Diego lo había hecho tantos años atrás. «Mamá, te estás desviando a la derecha. Virada en 4 brazadas. Estás increíble». Valeria sonreía con cada instrucción. El ciclo continuaba. Ella había sido guiada por Diego. Ahora era guiada por Mateo. Amor a través de generaciones, expresado a través de agua y palabras. Cuando Mateo tenía 15 años, algo extraordinario sucedió. Se clasificó para el Campeonato Mundial Juvenil. Era una competencia prestigiosa en Budapest. Y Mateo, especializándose en 200 metros combinados, había hecho tiempos de clasificación. Valeria, por supuesto, fue como entrenadora, pero también como madre. La noche de la prueba final de Mateo, Valeria estaba más nerviosa que en su propia prueba olímpica. Estaba en el área de entrenadores, incapaz de ver, solo escuchando a través de audífonos donde Diego, en las gradas, narraba. «Está en el carril 5», decía Diego.
Está concentrado. Puedes verlo en sus expresiones. Heredó tu determinación, vale. Sonó la señal. La prueba comenzó. Diego narraba cada segundo. Mariposa fuerte. Está en segundo lugar. Virando a espalda. Pasó al primero. Vale. Está liderando. Valeria estaba de pie. Manos sobre el corazón. Pecho ahora. Mantiene el liderazgo. Última virada. 50 metros de libre para terminar. ¡Vamos, Mateo!, gritaba Valeria, sin importarle que no era protocolo profesional. Está volando, vale. 20 metros, 15, 10. Tocó. ¡Ganó! Mateo ganó oro en el Campeonato Mundial Juvenil. Valeria gritó de alegría, lágrimas fluyendo. Su hijo. Su niño. Minutos después, Mateo corrió hacia ella, aún mojado, pero en lugar de abrazarla inmediatamente, hizo algo diferente. Tomó su mano y la guió al borde de la alberca. Mamá, dijo, hay algo que quiero que hagas. ¿Qué?, preguntó Valeria confundida. Nadar conmigo. Ahora. Una vuelta de victoria. Juntos. Valeria dudó. Estaba con ropa normal. No era apropiado. Pero cuando vio, sintió, percibió a través de su tacto la esperanza en Mateo, no pudo negarse. Se quitó los zapatos y saltó a la alberca totalmente vestida. Mateo saltó a su lado. Y entonces madre e hijo nadaron juntos. No rápido, no competitivo, solo movimiento compartido a través del agua que ambos amaban. La multitud que aún estaba en el estadio comenzó a aplaudir. Las cámaras capturaron el momento. Y esa imagen, Valeria totalmente vestida, nadando al lado de su hijo campeón mundial, se volvió icónica, porque representaba algo profundo. Generaciones conectadas a través del deporte. Madre ciega enseñando a hijo que podía ver. E hijo honrando a madre de la única forma que importaba, continuando el legado. Valeria tenía 45 años cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Era de la doctora Elena Ríos, la oftalmóloga que la trató años atrás. Se mantenían en contacto esporádico, pero esa llamada era diferente. Urgente. Valeria, dijo la doctora Ríos sin preámbulos. Necesito que venga a Maryland inmediatamente. Hay algo que necesita ver. Bueno, algo que necesita saber. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, corazón acelerándose. ¿Es sobre mi salud? No exactamente. Es sobre... Es complicado. Por favor, solo venga. Traiga a Diego. Esto les va a interesar a ambos. 3 días después, Valeria y Diego estaban en el consultorio de la doctora Ríos. Mateo se había quedado en México con Mariana. Tenía una competencia importante aproximándose. La médica no estaba sola. Había otra persona en la sala. Un hombre joven, quizás de 30 años, que se presentó como el Dr. James Kim, neurocientífico especializado en interfaces cerebro-computadora. Señorita Montes, comenzó el Dr. Kim, lo que voy a proponer le va a parecer ciencia ficción, pero le garantizo que es ciencia real. Ciencia muy, muy avanzada. Valeria se sentó, Diego sosteniendo su mano. Estoy escuchando. En los últimos 10 años, explicó el Dr. Kim, mi equipo ha desarrollado un implante neural que permite a las personas ciegas ver nuevamente. No de la forma tradicional, no a través de los ojos, sino a través de señales eléctricas directas a la corteza visual del cerebro. Valeria sintió que el corazón se le disparaba. ¿Eso es posible? No solo posible, sino que ya lo probamos en 23 pacientes, respondió el Dr. Kim, con una tasa de éxito del 87%. Las personas no recuperan una visión perfecta como antes, pero pueden distinguir formas, rostros, movimientos. Pueden navegar ambientes, pueden leer, pueden ver los rostros de sus seres queridos. La sala giraba alrededor de Valeria. Diego apretaba su mano tan fuerte que dolía. ¿Por qué?, preguntó Valeria, voz apenas audible. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué no hace 10 años cuando perdí mi visión? Porque hace 10 años la tecnología estaba en una etapa muy inicial, explicó la doctora Ríos. La tasa de éxito era menos del 50%. Los riesgos eran significativos. Daño cerebral, convulsiones, hasta la muerte. No podríamos en buena conciencia recomendárselo. Pero ahora, continuó el Dr. Kim, la tecnología ha madurado. Es segura, es confiable. Y usted, específicamente, sería una candidata ideal porque su ceguera es retinal, no cerebral. Su corteza visual está perfectamente funcional. Solo no está recibiendo input de los ojos. Nuestro implante evita los ojos completamente. Valeria no podía procesarlo. Después de 15 años aceptando su ceguera, haciendo las paces con ella, construyendo una vida completa sin visión, ¿ahora le decían que podría ver nuevamente? ¿Y si funciona?, preguntó cuidadosamente.
¿Cómo sería? ¿Qué vería? Inicialmente, solo formas básicas, respondió el Dr. Kim honestamente. Blanco y negro, baja resolución. Pero con entrenamiento, el cerebro aprende a procesar las señales mejor. Dentro de 6 meses, la mayoría de los pacientes puede reconocer rostros, leer letras grandes, ver colores básicos. Pero nunca será una visión perfecta, añadió la doctora Ríos. No será como antes de quedarse ciega. Será diferente. Un nuevo tipo de visión. Diego lloraba ahora. Vale, podrías ver a Mateo. Podrías ver cómo ha crecido. Podrías ver nuestro hogar. Pero Valeria estaba extrañamente calmada. ¿Y los riesgos? ¿Todavía hay riesgos? La cirugía cerebral siempre tiene riesgos, admitió el doctor Kim. Infección, sangrado, rechazo del implante. Pero nuestra tasa de complicaciones graves es menos del 3%, y ninguna muerte en nuestros últimos 50 procedimientos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Valeria. El implante sería ideal hacerlo en los próximos 6 meses, respondió la doctora Ríos. Después de eso, comienza a perder plasticidad neural. El cerebro olvida cómo procesar información visual. Cuanto antes, mejor. Valeria pidió tiempo para pensar. Ellos accedieron, dándole una semana. Esa noche, en el hotel, Valeria y Diego hablaron durante horas. ¿Quieres hacer esto?, preguntó Diego. Porque si quieres, voy a apoyar al 100%. Pero también está bien si no quieres. Construiste una vida increíble sin visión. Valeria estaba sentada en el balcón, sintiendo la brisa de la noche en su rostro. No sé lo que quiero, admitió. Parte de mí está emocionada. Ver a Mateo, verte a ti, ver el mundo nuevamente aunque sea diferente. Pero otra parte... ¿Qué?, presionó Diego gentilmente. Otra parte tiene miedo, confesó Valeria. Construí una identidad entera alrededor de ser ciega, la nadadora ciega, la entrenadora ciega, la madre ciega que superó todo. Si vuelvo a ver, incluso parcialmente, ¿quién soy? Diego se sentó a su lado, tomando sus manos. Eres Valeria, con o sin visión. Eso no cambia quién eres en el núcleo, pero cambia cómo me ve el mundo, argumentó Valeria. Toda mi historia es sobre superar la ceguera, sobre probar que la discapacidad no define. Si de repente ya no soy ciega, aún viviste 15 años ciega, señaló Diego. Eso no desaparece. Y piensa, quizás tu nueva historia sea aún más poderosa, sobre cómo la tecnología puede transformar vidas, sobre segundas oportunidades, sobre nunca parar de evolucionar. Valeria pasó 2 días pensando. Habló con Santiago, con Mariana, con sus atletas. Incluso llamó a Daniela, que ahora también era entrenadora. La respuesta de Daniela la sorprendió. Entrenadora. Voy a ser honesta. Una parte egoísta de mí no quiere que haga esto. Porque usted es mi inspiración exactamente como es. Usted me probó que la ceguera no es una limitación. Pero la parte que la ama quiere que tenga esta oportunidad. Porque usted merece ver, merece tener esta elección. Al tercer día, Valeria llamó a Mateo. Mamá, dijo Mateo cuando ella le contó sobre el implante. Eso es increíble. Podrías verme jugar. Podrías... Mateo, lo interrumpió gentilmente. Necesito preguntarte algo. Honestamente, si no hago esto, si elijo permanecer ciega, ¿eso cambiaría cómo me ves? ¿Te decepcionaría? El silencio en la línea duró largos segundos. Entonces Mateo respondió, voz llena de emoción. Mamá, cuando tenía 8 años y me enseñaste a nadar por primera vez, me di cuenta de algo. No necesitabas ojos para ser increíble. Sentías el agua de formas que nadie más sentía. Entendías los movimientos tan profundamente que la visión sería casi una distracción. Hizo una pausa. Así que no. No me decepcionaría si no lo hicieras. Porque ya eres perfecta como eres. Pero tampoco me decepcionaría si lo hicieras. Porque sea cual sea tu elección, sigues siendo mi madre, mi heroína, la persona más fuerte que conozco. Valeria lloraba abiertamente ahora. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Mateo rió. Aprendí de la mejor. Esa noche, Valeria tomó su decisión. Llamó a la doctora Ríos. Lo voy a hacer, dijo. Voy a hacer el implante. 6 semanas después, Valeria estaba en la mesa de operaciones. La cirugía tomaría 8 horas. Era compleja, delicada, arriesgada. Diego estaba en la sala de espera, incapaz de quedarse quieto. Mariana había venido de México. Mateo había pedido venir, pero Valeria insistió en que se quedara. Tenía una competencia importante, y ella no quería que la perdiera por su culpa. Santiago estaba allí también, habiendo volado desde la Ciudad de México. Y sorprendentemente,
Daniela y 2 de sus otras atletas habían venido para dar apoyo. Las 8 horas parecieron 80, pero finalmente, el doctor Kim emergió del quirófano, aún con ropa quirúrgica azul, mascarilla bajada. La cirugía fue perfecta, anunció sonriendo. El implante está en su lugar. Todos los signos vitales estables. Ahora es cuestión de esperar a que despierte y comenzar el proceso de activación. Valeria despertó 6 horas después. Su cabeza estaba vendada. Dolor palpitaba a través del cráneo a pesar de los analgésicos potentes. Pero estaba viva, y la cirugía había sido exitosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego, sosteniendo su mano. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Valeria, intentando sonreír. Pero bien, creo. El implante está funcionando, explicó la doctora Ríos. Pero aún no lo activamos. Necesitamos esperar 2 semanas para que la hinchazón cerebral disminuya. Después, haremos la primera activación. Esas 2 semanas fueron una tortura. Valeria estaba tan cerca de potencialmente ver nuevamente, pero tenía que esperar. Tenía que dejar que su cerebro sanara. Mateo llamaba todos los días. Solo unos días más, mamá. Después me vas a ver por primera vez desde que tenía 3 años. Finalmente llegó el día. Valeria estaba sentada en una sala especial en el instituto, rodeada de equipo médico. El doctor Kim estaba en la computadora que controlaría el implante. La doctora Ríos monitoreaba los signos vitales. Diego sostenía su mano. ¿Lista?, preguntó el doctor Kim. Valeria respiró hondo. Lista. Bien. Voy aquí a activar el implante a un nivel muy bajo. Puede que no vea nada inmediatamente, o puede ver explosiones de luz, o formas extrañas. Todo es normal. No se asuste. Tecleó comandos en la computadora. Y de repente, Valeria jadeó. Ya no era oscuridad completa. Había algo. No era visión como la recordaba. Era más como patrones de luz y sombra, formas indefinidas, manchas de diferentes tonos de gris. Veo algo, susurró, sin poder creerlo. No es claro, pero veo algo. La sala estalló en aplausos contenidos. Diego lloraba. Mariana también. Es normal que sea indefinido al principio, explicó el doctor Kim, aumentando gradualmente el input. Su cerebro necesita reaprender a procesar información visual. Va a mejorar. Y mejoró. A lo largo de las siguientes horas, conforme el doctor Kim ajustaba cuidadosamente el implante, la visión de Valeria se volvía progresivamente más clara. No era perfecta, no era como sus recuerdos de visión antes de la ceguera. Era diferente, como ver el mundo a través de una cámara de baja resolución. Negro, blanco, tonos de gris, sin detalles finos. Pero era visión. Quiero intentar algo, dijo Valeria después de 2 horas de calibración. Diego, ¿puedes ponerte frente a mí? Diego se movió, posicionándose directamente frente a ella. Valeria miró, y por primera vez en 15 años, vio el rostro de su esposo. No perfectamente, no con colores vivos y detalles nítidos de sus recuerdos, pero vio la forma de su rostro, la sombra de sus ojos, el contorno de su sonrisa. Estás calvo, dijo, comenzando a reír a través de las lágrimas. Diego rió también, pasando la mano por su cabeza que de hecho estaba perdiendo cabello. Sí, bueno, 15 años le hacen eso a un hombre. Valeria continuó mirando, memorizando cada contorno, cada sombra. Eres hermoso, dijo. Siempre lo fuiste, y aún lo eres. En los días siguientes, la visión de Valeria mejoró gradualmente. Su cerebro estaba reaprendiendo. Las formas se volvían más definidas. Los contrastes más claros. Una semana después de la activación, los colores comenzaron a aparecer. Primero solo tonos básicos, rojo versus azul. Después, más matices. 2 semanas después de la activación, Valeria caminaba por los pasillos del instituto sin asistencia. Podía ver lo suficiente para navegar, evitar obstáculos, reconocer personas cercanas. No era una visión perfecta, nunca lo sería, pero era milagrosa considerando que había estado completamente ciega durante 15 años. El momento que Valeria más esperaba fue cuando finalmente volvió a México y vio a Mateo. Él estaba esperando en el aeropuerto. Valeria lo vio de lejos, un joven alto, atlético, cabello negro como el de ella. Él saludaba frenéticamente. Cuando se acercaron, Valeria se detuvo, solo mirando, estudiando cada parte de su hijo que no veía desde que era pequeño. Te pusiste tan alto, dijo, voz quebrada. Hombre. Mateo la abrazó. Crecí, mamá, pero tú sigues siendo tú. Esa noche, en casa, Valeria pasó horas solo mirando su hogar que conocía a través del tacto pero nunca había visto, a fotos en la pared que no sabía que existían,
al jardín que Diego había mantenido durante años. Es diferente de lo que imaginé, le dijo a Diego, pero hermoso, todo es hermoso. Pero readaptarse al mundo vidente fue más difícil de lo que Valeria había anticipado. Por 15 años, había navegado perfectamente sin visión. Tenía sistemas, patrones, métodos que funcionaban. Ahora, con visión parcial, esos sistemas eran interrumpidos. Alcanzaba cosas confiando en la visión, pero erraba la distancia porque la percepción de profundidad no era perfecta. Tropezaba con cosas que vio, pero mal juzgó la ubicación. Es frustrante, admitió a Diego 3 semanas después de volver. Pensaba que la visión facilitaría todo, pero casi está haciendo las cosas más difíciles. Mi cerebro está confundido entre confiar en la visión o en los sistemas que desarrollé sin ella. Va a tomar tiempo, la aseguró Diego. Estás esencialmente reaprendiendo a vivir, de nuevo. Y tenía razón. A lo largo de los meses siguientes, Valeria lentamente integró su nueva visión con las habilidades que había desarrollado siendo ciega. Creó un nuevo equilibrio, pero hubo un momento transformador. 3 meses después de recibir el implante, Valeria estaba al borde de la alberca observando a sus atletas entrenar. Y por primera vez en 15 años, podía realmente verlas nadar. No perfectamente, no con claridad HD, pero podía ver la forma de sus cuerpos en el agua. Podía ver cuando un brazo no estaba en el ángulo correcto. Podía ver cuando una pierna batía demasiado alto. Daniela, llamó, su voz ganando un tono que no usaba hacía años. Tu codo izquierdo está cayendo en la fase de recuperación. Lo veo desde aquí. Daniela se detuvo, nadando hasta la borda con expresión de shock. Entrenadora, ¿puede ver? Puedo ver, confirmó Valeria sonriendo. Y necesitas trabajar en ese codo. La noticia de que Valeria podía ver nuevamente se esparció rápidamente. Los medios explotaron con la historia. Milagro médico. Nadadora ciega recibe visión a través de implante neural. Pero no toda la reacción fue positiva. Algunas personas en la comunidad de deficientes visuales se sintieron traicionadas. Ella era nuestra heroína, una activista escribió en un artículo de opinión. Probaba que no necesitábamos ser arreglados, que éramos completos como somos. Y ahora ella eligió arreglar su ceguera. ¿Qué mensaje envía eso? Valeria leyó esas críticas y sintió un peso en el corazón. Convocó una conferencia de prensa para abordarlo directamente. Entiendo por qué algunas personas se sienten así, dijo, sentada frente a docenas de cámaras. Y quiero ser absolutamente clara. Mi elección de recibir este implante no es una declaración de que la ceguera necesita ser arreglada. No es una declaración de que la discapacidad es una tragedia que debe ser eliminada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hace 15 años, cuando perdí completamente mi visión, tuve que hacer las paces con eso. Tuve que aprender que era completa sin visión, y lo era. Lo soy. Viví una vida plena, significativa, alegre siendo ciega. Pero cuando la tecnología me ofreció la posibilidad de tener algo de visión de vuelta, elegí intentarlo. No porque necesitara ser arreglada, sino porque la curiosidad humana es querer experimentar lo máximo posible. Si hubiera un implante que me permitiera volar, lo intentaría también. No porque caminar sea inadecuado, sino porque volar sería una nueva experiencia. Su voz se volvió más intensa. Cada persona con discapacidad debe tener el derecho de elegir. Algunas elegirán tecnología asistiva, otras no. Ambas elecciones son válidas. Ambas son personales. Y nadie debe ser juzgado por su elección. La conferencia de prensa ayudó. Muchas personas en la comunidad de deficientes entendieron y apoyaron, pero algunos aún criticaban. Daniela fue a visitarla esa noche. Entrenadora, no hagas caso a lo que digan. Hiciste lo que era correcto para ti, eso es lo que importa. Pero ¿y si envié el mensaje equivocado? Preguntó Valeria. ¿Y si los jóvenes con discapacidades visuales ahora sienten que necesitan ser arreglados? Entonces tú sigues hablando, respondió Daniela firmemente. Sigues diciendo tu verdad, que eras completa siendo ciega, y eres completa ahora. La diferencia es solo diferencia, no mejora, no arreglo, solo cambio. Mateo, ahora con 18 años y a punto de entrar a la universidad con una beca de natación, tenía una perspectiva diferente. Mamá, dijo, las personas que critican tienen miedo. Miedo de que tecnología como esta invalide sus experiencias. Pero tú no invalidas nada, expandes posibilidades. Muestras que hay más de un camino, y eso es un regalo, no una traición. Valeria abrazó a su hijo, maravillándose de lo maduro que se había vuelto. 2 años después de recibir el implante, la visión de Valeria se estabilizó. No mejoraría más significativamente, pero tampoco empeoraría. Tenía lo que tenía.
y decidió hacer algo con eso. Creó una fundación. Fundación Ver Más Allá. No era solo para promover la tecnología de implante neural, era para ofrecer elecciones. Proporcionaba información sobre todas las opciones, desde vivir completamente sin asistencia visual hasta las tecnologías más avanzadas. Financiaba investigación, pero también financiaba programas de entrenamiento para personas que elegían no usar tecnología. Elección informada, explicaba Valeria, requiere información sobre todas las opciones. Nuestra fundación asegura que cada persona con discapacidad visual sepa lo que está disponible y pueda elegir lo que funciona para ella. La fundación tuvo un éxito inmenso. Y 3 años después de su creación, algo extraordinario sucedió. Mateo se clasificó para las Olimpiadas. A los 21 años, nadaría en los 200 metros combinados en los Juegos Olímpicos de Brisbane. Valeria estaba allí, por supuesto, como madre y como parte del equipo de entrenadores mexicanos. La noche de la prueba de Mateo, Valeria estaba en las gradas por primera vez. Anteriormente, siempre se quedaba en el área de entrenadores donde no podía ver. Pero ahora, con su visión parcial, quería estar donde pudiera realmente ver. Diego estaba a su lado, Mariana al otro. Santiago estaba cerca. Cuando Mateo entró en el área de competencia, Valeria lo vio a través de su visión mecánica e imperfecta. Lo vio estirarse, lo vio subir a la plataforma, lo vio asumir la posición, y cuando sonó la señal, lo vio sumergirse. No veía con la claridad de un espectador normal, no veía cada detalle de su técnica, pero veía formas, movimiento, progreso a través de la alberca. Y por primera vez en décadas, Valeria podía ver la natación como cualquier otro espectador, no a través de descripciones de otros, no a través del sonido solo, sino a través de sus propios ojos, artificiales, imperfectos, pero suyos. Mateo nadó magníficamente. Cada transición entre estilos era fluida, cada viraje era explosivo, y cuando tocó la pared en segundo lugar, medalla de plata olímpica, Valeria estaba de pie gritando tan alto que perdió la voz. Mateo salió de la alberca e inmediatamente miró hacia las gradas, buscándola a ella. Cuando sus ojos se encontraron, sus ojos naturales, los de ella artificiales, él hizo el gesto, manos sobre el corazón. Después, señalando hacia ella, Valeria hizo lo mismo. Nuestra señal, pensó, a través de generaciones, a través de tecnología, a través de todo. Después de la ceremonia de medalla, Mateo corrió hacia las gradas, violando el protocolo pero sin importarle. Abrazó a Valeria tan fuerte que casi la levantó del suelo. «Me viste», dijo, llorando. «Realmente me viste nadar». «Te vi», confirmó Valeria también llorando. «Y fue la cosa más hermosa que he visto». Esa noche hubo celebración. Pero en medio de la fiesta, Valeria necesitó un momento a solas. Salió al balcón del hotel, mirando las luces de la ciudad. Diego la encontró allí minutos después. «¿En qué estás pensando?», preguntó, abrazándola por detrás. «Estoy pensando», dijo Valeria, «en cuán extraña y maravillosa es la vida. A los 15, pensé que mi vida había terminado con el diagnóstico. A los 24, pensé que había terminado cuando me quedé completamente ciega. Pero no terminó. Solo cambió. Se volvió en sus brazos, mirando su rostro que aún no veía perfectamente, pero veía lo suficientemente bien. Nadé con ceguera hasta el oro olímpico. Viví 15 años sin visión. Y construí una vida increíble. Y ahora tengo esta nueva experiencia de ver nuevamente, de forma diferente. Cada fase fue un regalo. Cada cambio fue una oportunidad. Eres extraordinaria», dijo Diego besando su frente. «No», corrigió Valeria. «Solo soy humana. Humana que se negó a ser definida por limitaciones. Que continuó nadando incluso cuando todos dijeron que era imposible. Que continuó viviendo incluso cuando la vida se oscureció». Miró de vuelta hacia las luces de la ciudad. «¿Y sabes qué descubrí? La oscuridad no es el fin, es solo un tipo diferente de luz. Solo tienes que aprender a ver de nuevas formas». 10 años después de recibir el implante, Valeria tenía 55 años. Mateo estaba casado ahora, con 2 hijos. Santiago se había retirado pero aún visitaba regularmente. Daniela dirigía el programa de natación más grande para atletas con discapacidades visuales en México. Y Valeria continuaba entrenando, continuaba dando conferencias, continuaba contando su historia, pero había un último sueño que nunca había realizado. Un último círculo que necesitaba cerrar. 50 metros estilo libre, la distancia que había nadado 1000 veces en entrenamiento, cientos en competencia, pero nunca desde que perdió completamente la visión.
Quiero nadar nuevamente, le dijo a Diego una mañana, competitivamente, una última vez. Diego estaba sorprendido. Vale, tienes 55 años. Tu cuerpo no es lo que era a los 24. Lo sé, respondió. No estoy tratando de romper récords. No estoy tratando de probar que aún soy una atleta de élite. Solo quiero nadar, competitivamente, con mi nueva visión. Ver la alberca mientras nado. Cerrar el círculo. Se registró para el Campeonato Máster Nacional, categoría 50 a 54 años. 50 metros libres. Cuando la historia se filtró, los medios enloquecieron. Leyenda olímpica regresa a la competición a los 55. La noche de la prueba, la alberca estaba más llena de lo que cualquier campeonato máster debería estar. Miles vinieron a ver, no porque les importaran los tiempos máster, sino porque querían ser testigos de la historia. Valeria estaba en la plataforma número 4. Siempre el número 4. Usaba un traje de baño de competencia simple, gafas de natación, gorro, y podía ver. Veía el agua azul brillante de la alberca. Veía los carriles marcados. Veía la pared a 50 metros al frente. Todo lo que había soñado ver durante 15 años de oscuridad. El juez levantó el pito. Nadadoras a sus marcas. Valeria asumió la posición, dedos agarrando la plataforma, corazón latiendo. ¡Preparadas! Pensó en todo. En 15 años luchando contra la retinosis pigmentaria, en París y el oro olímpico, en cáncer y pérdida de un ojo, en 15 años de completa oscuridad, en Mateo y Diego, y todos los que la apoyaron. Y pensó en esa niña de 15 años que recibió un diagnóstico devastador, y a la que le dijeron que renunciara a nadar. Mira dónde estoy ahora, pensó. Aún nadando, aún viva, aún aquí. Babe. Se sumergió. El agua la envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Y por primera vez en décadas, podía ver mientras nadaba. Veía el fondo de la alberca. Veía los carriles. Veía la pared acercándose. No nadaba rápido, ni cerca de sus tiempos olímpicos, pero nadaba con pura alegría. Cada brazada era una celebración. Cada respiración era gratitud. Cada movimiento era prueba de que había superado lo imposible no una, sino varias veces. 40 metros. 30. 20. 10. Tocó la pared e inmediatamente miró hacia el marcador. 42 segundos. 10º lugar de 12 nadadoras. Pero no importaba. Absolutamente no importaba. Porque había nadado, visto, vivido. Cuando emergió de la alberca, la multitud estaba de pie aplaudiendo. No aplausos educados. Una ovación que duró 5 minutos completos. Mateo corrió hacia ella. Ahora un hombre de 31 años con sus propias medallas olímpicas. La abrazó, llorando. Lo hiciste, mamá. Cerraste el círculo. Valeria lo abrazó de vuelta. No, dijo. No lo cerré. Abrí uno nuevo. Siempre hay un nuevo círculo. Una nueva aventura. Una nueva forma de ver el mundo. Esa noche, hubo entrevistas. Periodistas querían saber cómo se sentía. ¿Qué venía después? ¿Cuál era el mensaje? Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. Durante toda mi vida, dijo, enfrenté limitaciones. Retinosis pigmentaria, cáncer, ceguera. Y cada vez, el mundo me dijo lo que no podía hacer. Pero aprendí algo fundamental. Las limitaciones son reales. Pero no son definiciones. Son solo parámetros dentro de los cuales encontramos formas creativas de vivir. Miró directamente a la cámara. Para cualquier persona enfrentando una limitación, física, mental, circunstancial, escuchen esto. Ustedes son más que su limitación. Mucho más. Y hay 1000 formas de nadar a través de la vida. Encuentren la suya. Y naden con todo lo que tienen. Epílogo. 5 años después. Valeria tenía 60 años cuando escribió el último capítulo de sus memorias. Nadando a través de la oscuridad. Continuación. Se sentó en su oficina, usando lentes especiales que aumentaban la capacidad de su implante neural. Tecleando en una computadora con fuente grande que podía leer. El libro cubría los últimos 15 años. El implante. La readaptación, los desafíos, los triunfos, pero más importante, cubría lecciones sobre elección, sobre identidad, sobre nunca parar de evolucionar. Algunos dicen, escribió en el capítulo final, que mi historia es sobre superar adversidades. Pero no lo es. Es sobre abrazar el cambio, sobre entender que somos seres fluidos, siempre evolucionando, siempre adaptándonos. Nadé como vidente, nadé como ciega. Nadé nuevamente con visión artificial, y descubrí que el acto de nadar, el movimiento, la sensación, la libertad, permanece igual. Solo la perspectiva cambia.
Así que para usted, lector, sea cual sea su viaje, no tenga miedo al cambio, no tenga miedo a la oscuridad, y no tenga miedo a la luz cuando venga. Cada fase es un regalo, cada desafío es un maestro, y cada día es una oportunidad de nadar más fuerte. Guardó el documento, cerró la laptop, y entonces hizo algo que hacía todos los días sin fallar. Fue a la alberca. A los 60 años, ya no nadaba competitivamente, pero nadaba. Por salud, por alegría, por amor al deporte que había definido su vida. Se sumergió en el agua, sintiendo la sensación familiar de suspensión sin peso, y comenzó a nadar. Brazada, brazada, respira. A través de su visión artificial, veía la alberca a su alrededor, pero cerró los ojos, recordando nadar en la oscuridad, de confiar en su cuerpo, de moverse a través del agua sin ver, y se dio cuenta, no importaba si los ojos estaban abiertos o cerrados, visión natural o artificial, claro u oscuro. Ella sabía dónde estaba, siempre lo había sabido, no porque podía ver, sino porque había nadado en esa alberca 1000 veces, porque había memorizado cada brazada, porque había transformado limitaciones en maestría. El agua no juzgaba, el agua solo sostenía, y mientras nadaba, Valeria Montes, medallista olímpica, madre, entrenadora, sobreviviente, pionera, sonrió, porque al final, todo lo que importaba era esto: continuar nadando. No importa la oscuridad, no importa la luz, solo continuar. Siempre continuar.